Saludos mi gente, ¿qué tal? El relator JS aquí dándoles la bienvenida al canal. En esta ocasión les traigo el video final del capítulo 3 del volumen 8 de la novela ligera de Arifureta. En el capítulo anterior vimos las conclusiones de la segunda prueba del laberinto, que era del sueño ideal, donde solo Kouki, Ryutaro y Suzu no pudieron lograrlo. De ahí la tercera prueba resultó que al grupo le cayó encima una lluvia blanca de slimes que contenían un poderoso afrodisíaco y donde todos tuvieron que aguantar sus deseos lujuriosos. Finalmente el grupo llegó al lugar de la última prueba en la que encontraron un nido de cucarachas que eran infinitas, donde al final vimos que estas empezaron a formar círculos mágicos para invocar al jefe final del laberinto. Ahora en este video veremos cómo se las arregla el grupo para vencer a las cucarachas y al jefe final obvio, y no quedar traumados en el proceso. Antes de empezar con el video y el relato, voy a hacer algo que no hago hace tiempos, y es mandar unos saluditos como agradecimiento a los que comentaron en el video anterior. Así que saluditos para BRM, Ángel Mora, Pokemat, Eliet Dávila, Cobra Fénix, Miguel Antonio Rojas y a Víctor Miguel Arias. Gracias a todos por el continuo apoyo, los quiero. Bueno, ya muchos saludos, mucha intro, vamos con el video que va a estar bastante largo. Denle me gusta, comente, suscríbase y eso y mejor. Comencemos. Volumen 8 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. Aférrate a la esperanza. Parte 4. Finalmente el huevo estalló revelando una enorme cucaracha gigante de 3 metros de largo. Tampoco se parecía a las cucarachas regulares de forma ovalada que volaban por ahí. No, parecía una horrible mezcla entre un humano y una cucaracha. 6 miembros con púas salieron de su torso, las extremidades mismas eran como las de una cucaracha, pero los extremos tenían dedos como si fueran manos humanas. Cada uno de esos dedos era una hoja afilada como una navaja. La cabeza de la cucaracha tenía 2 ojos negros y mandíbulas poderosas. 3 pares de alas translúcidas brotaban de su espalda y tenía una cola cerca de la cintura. Considerando lo intimidante y blasfemo que parecía, Hajime adivinó que era el último guardián de este piso. La cucaracha gigante emitió un grito repugnante, inhumano y se envolvió en maná rojo oscuro. Las cucarachas a su alrededor se reorganizaron y comenzaron a crear otro círculo mágico. Parecía que el gigante con forma humana podía controlar a las demás a voluntad. Más cucarachas volaron al centro del círculo mágico y comenzaron a crear múltiples esferas. Estos eran más pequeños que los que habían creado el que tenía forma humana, pero aún así eran lo suficientemente grandes como para que lo que saliera de ellos fuera un problema igualmente. Hajime y Yue fueron a atacar al enjambre de cucarachas, pero luego se detuvieron cuando sintieron un vasto torrente de maná a sus pies. Ambos miraron hacia abajo, pero de un vistazo. Parecía que la plataforma en la que estaban no había cambiado nada. Hajime activó su ojo de demonio y vio que otro enjambre de cucarachas había creado otro círculo mágico bajo las ramas. El otro círculo mágico en el cielo era solo una distracción para mantener la atención del grupo alejada de este, y había funcionado. Hajime solo tuvo tiempo de maldecir antes de que el círculo mágico bajo ellos se activara. Una columna de maná carmesí oscuro surgió debajo de las ramas. Giró en espiral alrededor de ellos como un tornado y Hajime se vio forzado a taparse los ojos por la intensidad de su luz. Luego hubo un destello carmesí cegador y toda la habitación se llenó de luz. Después de unos segundos la luz se dispersó. Hajime se miró a sí mismo y descubrió que no estaba herido. ¿Qué demonios fue esa luz? Oye, Yue, ¿estás...? Al ver a Yue, Hajime se detuvo a la mitad de su frase aturdido. ¿Fue porque había sido cautivado por ella? ¿Incluso en medio de la batalla? No. Fue todo lo contrario. No se sintió aliviado al encontrarla a salvo, ni feliz de verla, no, estaba disgustado, asqueado hasta el punto de que estaba lleno de odio. Por primera vez en su vida, Hajime se sintió así hacia Yue, y por lo que parece, Yue sentía lo mismo. Su boca estaba torcida en un leve gruñido y había asesinato en sus ojos. Yue. Hajime. Ambos fruncieron el ceño disgustados al mismo tiempo. Te odio, carajo. Ojalá pudiera matarte. Ninguno de los dos se molestó en ocultar su desdén, al mismo tiempo sacaron sus armas. Hajime señaló a Donner a la frente de Yue, mientras ella le señalaba con una mano que brillaba con las llamas de color azul pálido en su pecho.
Apenas los dos lograron evitar dispararle al otro. Algo en sus recuerdos les decía que esta situación estaba mal. Si no hubiera sido por sus instintos, probablemente habrían intentado matarse entre ellos. ¿Qué demonios creen que están haciendo ustedes dos? Shia interrumpió su reñida contienda con un grito de enojo. Sin embargo, no fue porque ella estaba tratando de evitar que se mataran entre ellos. ¿Qué demonios creen que están haciendo jugando en medio de una batalla? Los mataré a los dos, gusanos. De hecho, ella parecía más que lista para participar. Sus ojos no tenían más que odio. Golpeó amenazadoramente a Druken contra su hombro. Si no fuera por el hecho de que estaban en una batalla de vida o muerte en medio de un laberinto, ella ya los habría atacado. ¿A quién diablos crees que le estás hablando, coneja inútil? Te arrancaré las orejas. Hajime sintió un odio hacia Shia casi tan grande como su odio hacia Yue. Parecía que Yue sentía lo mismo, mientras ella estaba buscando amenazadoramente las orejas de Shia. Sin embargo, todos eran conscientes de que estaban en medio de un campo de batalla, dentro de un laberinto nada menos. Hajime se arrepintió mentalmente por dejar que sus sentimientos le sacaran lo mejor de sí mismo y examinó su entorno. Un espectáculo verdaderamente extraño se estaba desarrollando ante él. Ti y Kaori estaban mirando con odio a Yui y Shia y para su sorpresa, Hajime descubrió que también las aborrecía a ambas. Tanto es así que estaba pensando en asesinarlas en medio de la pelea. Aquí estaba pasando algo increíblemente extraño. Hajime no recordaba haber odiado a nadie en su grupo antes. De hecho, recordó claramente que llegó a confiar en cada una de ellas implícitamente después de todas las pruebas que habían superado juntos. Y sin embargo, solo recordar esos recuerdos lo llenaba de odio. Justo cuando el aire de Hajime estaba a punto de desbordarse, escuchó una apasionada voz detrás de él. «Oigan, ¿qué creen que están haciendo? No dejaré que le pongan un dedo encima a Nagumo». Así es, Kouki de entre todas las personas se había apresurado a defender a Hajime. Yo y las demás le miraron con ira. Por alguna razón, Kouki estaba mirando a Hajime con algo parecido a una adoración en sus ojos. Hajime miró hacia otro lado disgustado, sin embargo, no sentía ningún odio o amor inexplicable por Kouki. Ese conocimiento le ayudó a calmarse un poco y examinar sus sentimientos irracionales más cuidadosamente. Afortunadamente, las barreras de Yui y Suzu seguían activas, de lo contrario, habrían sido devorados por el enjambre de cucarachas. Pero mientras el grupo seguía discutiendo, la cucaracha en forma humana continuó organizando a los demás en esferas y círculos mágicos, creando más versiones de miniatura de sí misma. Mientras que el de forma humana era horroroso por sus rasgos exagerados, los miniatura eran desagradables de ver porque su apariencia era un cruce entre el de forma humana y las cucarachas normales. La mejor manera de clasificarlos es como medio humanos, y el jefe con forma humana los producía en masa a una velocidad increíble. Si el humano era su rey, entonces estos medio humanos eran sus caballeros y los pequeños soldados regulares de infantería. En cualquier caso, la razón principal por la que Hajime y los demás pudieron aguantar fue por las barreras de Suzu y Yue que los mantenían a salvo. Sin embargo, esto no podría seguir así una vez que la cucaracha con forma humana comenzara a atacar en serio. Hajime forzó a su cerebro lleno de odio a pensar y finalmente se dio cuenta de cuál era la fuente de los sentimientos inexplicables de todos. Por la forma en que todos estaban actuando, él estaba seguro de que su conjetura era correcta. Parece que el último hechizo revirtió nuestros sentimientos, y estos sentimientos invertidos son tan fuertes como sus contrapartes originales. Sí, me molesta estar de acuerdo contigo, pero eso parece probable. Yue asintió frunciendo el ceño. Las otras chicas también estuvieron de acuerdo con el desagrado que brotaba de cada uno de sus poros. Ahora lo entiendo, esta prueba es para ver si podemos superar nuestras emociones invertidas a través de la fuerza de los lazos que hemos forjado, o en su defecto seguir depositando nuestra confianza el uno en el otro a pesar de nuestra aversión mutua. Esta es una experiencia bastante desagradable, especialmente porque cuanto más fuertes sean sus vínculos, mayor será el odio que sentirán cuando esos sentimientos se inviertan, pero lo peor de todo es que... Tío dejó de hablar y se giró hacia las cucarachas de forma semihumana que salían de la barrera, su cara ligeramente sonrojada. Hajime y los demás siguieron su mirada y se encontraron sin palabras. Kaori fue la primera en romper el silencio. «Son hermosas», susurró ella, con los ojos brillantes. Y ahí estaba el problema. Estos demonios negros que normalmente detestaban más que a nada eran sus enemigos, pero ahora mismo el único que podían pensar Hajime y los demás eran lo encantadores que parecían ser. Naturalmente todavía recordaban claramente que trataban de erradicar el enjambre, pero sus sentimientos hacia estos monstruos también se habían invertido.
El hecho de que Hajime sintiera que realmente le gustaban estas cucarachas era prueba suficiente de que la teoría de la inversión de sentimientos era correcta. No solo su coordinación se vería obstaculizada por el odio mutuo entre ellos, sino que también se reprimirían inconscientemente contra los enemigos a los que repentinamente habían llegado a amar. Como mínimo, ese era el objetivo de Jaltina. Eso explicaría por qué habían elegido cucarachas para servir también como enemigos de los aspirantes. No había otra criatura tan odiada universalmente. Mientras el grupo se peleaba entre sí, poco a poco se ahogaban bajo un mar de cucarachas o eran destrozados por las élites con forma humana y medio humana. Para cualquier parte normal, este juicio sería una sentencia de muerte. Sin embargo, Hajime y sus camaradas eran todo menos normales. Sí, son hermosas. No puedo creer que tratáramos de matar estas cosas tan lindas hace un segundo. Me encanta cómo se mueven con sus pequeñas piernas retorcidas y sus caparazones son impresionantes. Hajime y Yue sonrieron mientras miraban al inmenso jefe cucaracha y al enjambre que le rodeaba. La cucaracha en forma humana se veía si acaso aún más hermosa a sus ojos que sus subordinados. En este momento, todos los presentes sentían que estas criaturas eran tan lindas como cualquier cachorro o gatito. Podían sentir el deseo de proteger a estas adorables criaturas. ¿Quién podría hacerles daño cuando sus ojitos parecían estar suplicando misericordia? Y así fue que... podría mirarlas fijamente para siempre. Muy bien, es hora de matarlas. Sí, son realmente maravillosas. Bien, vamos a matarlas. Hajime cogió a Slagen y disparó. Yue lanzó Fisura del Vacío. Dos poderosos ataques desgarraron el enjambre de cucarachas. La bala penetrante de Hajime se abrió paso a través de todo lo que había a su paso, ya fueran las barreras de Yue y Suzu o las miles de cucarachas y cientos de cucarachas medio humanoides que protegían a su objetivo, el jefe con forma humana. La cucaracha con forma humana gritó y retrocedió, huyó a toda velocidad sin escatimar esfuerzos en la defensa. Desafortunadamente, los disparos acelerados de Hajime viajaron demasiado rápido para esquivarlos. Desató un aluvión que devastó la mitad izquierda de la cucaracha con forma humana. Las balas de Slagen tenían tanta fuerza detrás de ellas que atravesaron incluso ramas y árboles en su camino y se incrustaron en las paredes de la caverna. Un segundo después, el aire se nubló y se deformó. Esto no fue una vibración causada por una bala a alta velocidad, no, el espacio mismo estaba temblando. Cuando las barreras de Yue y Suzu desaparecieron, las cucarachas se dirigieron hacia el grupo. Sin embargo, no importaba de dónde vinieran, fueron asesinadas instantáneamente y sus cuerpos arrojados al vacío. Oleadas de magia espacial golpearon a las cucarachas en oleadas, destruyendo a las más pequeñas y aplastando a las cucarachas con forma humana hasta el punto de hacerlas irreconocibles. Suzu miró a su alrededor confundida, no podía entender por qué sus propios camaradas habían destruido su barrera, pero luego se dio cuenta de que todos los enemigos que la rodeaban habían sido destruidos. No había nada negro a la vista, excepto la ropa de Tío. Desafortunadamente, Hajime y Yue solo habían destruido a las cucarachas que les rodeaban. Todavía había incontables más trepando por las paredes o escabulléndose en el piso de abajo, pero eso no les molestó ni a Hajime ni a Yue. Esto es tan triste, si no fueran nuestros enemigos no tendríamos que matarlos. De verdad, es una pena. No importaba lo lindos que se vieran, no importaba lo adorables que fueran, no importaba cuánto no quisieran matarlos, no importaba cuánto quisieran ser sus amigos, eso no cambiaba el hecho de que estas cucarachas eran enemigas de Hajime y Yue. Y lo único que les esperaba a sus enemigos era la muerte, no había lugar para la compasión o la misericordia. Los ojos de Hajime brillaron con una luz asesina y sus labios se acurrucaron en una sonrisa sin miedo. Por otro lado, la mirada de Yue se volvió fría como el hielo, parecía una verdadera reina vampiro. Oye, nana, el grande es mío, no te metas en mi camino. ¿Quién te crees que eres? Esa presa es mía, si te interpones en mi camino, te mataré. Los dos se miraron el uno al otro y al mismo tiempo se dieron la vuelta con un Hajime dobló las piernas para prepararse para saltar mientras Yue flotaba en el cielo. Otra ola de insectos negros se había levantado y se dirigían hacia ellos dos. La cucaracha humana estaba en su centro tratando de reparar el daño que Hajime había causado. Shia, Kaori y Tio llamaron a Hajime, pero no estaba de humor para escucharlas. La única respuesta que recibieron fue un fuerte ruido sordo cuando Hajime saltó de la plataforma. Los soportes de madera crujieron y gimieron y un pequeño cráter permaneció en su punto de salto.
Hajime ya se había convertido en una bala a toda velocidad cuando Shizuku y Suzu se sorprendieron. La ola de cucarachas se levantó para tragar a Hajime como una gigantesca y retorcida boca. Hajime respondió envolviéndose en piel de diamante y campo eléctrico, haciéndolo brillar de color carmesí y emitir chispas. Al mismo tiempo desplegó 7 crossbeats, se arremolinaron a gran velocidad a su alrededor, disparando incesantemente sus balas explosivas. El rugido de los cañones llenó las orejas de Hajime y las balas perforaron una serie de agujeros en la gran masa negra. Sin embargo, no fueron suficientes para detener el avance de la ola, pero no necesitaban hacerlo. Las cucarachas que lograban agarrarse a Hajime eran incineradas por su campo eléctrico o repelidas por su piel de diamante y la velocidad de su vuelo. El muro de cucarachas ni siquiera lo detuvo. Las ondulaciones de sus plataformas aerodinámicas se asemejaban al paso de una piedra de saltar mientras disparaba por el aire. La cucaracha humana retrocedió sorprendida e intentó escapar del camino de Hajime. ¡Hombre, todo lo que haces es tan lindo! ¡Vamos, déjame matarte! Hajime corrió por el aire más rápido de lo que el ojo podía seguir y plantó una patada voladora directamente en el pecho de la cucaracha. Hubo un estruendoso rugido de metal golpeando contra el metal. Entonces Hajime aterrizó ligeramente donde la cucaracha con forma humana había estado de pie, mientras que la cucaracha volaba por el aire tan rápido que parecía borrosa. Sin ningún medio para frenarse, se estrelló dolorosamente contra el tronco del gran árbol. Un segundo rugido estruendoso resonó por la habitación. A juzgar por el ruido, el tronco del gran árbol era mucho más robusto que el de cualquier planta normal. A pesar de ello, la cucaracha humana fue enterrada en lo profundo del tronco. Había un enorme cráter en su pecho donde Hajime la había golpeado, y fluido blanco se filtró por todos sus orificios. Pero aún no había terminado. Sacó a Orkan de su tesoro oculto y apuntó. Puede que lo haya llamado lindo y adorable, pero Hajime no tuvo piedad de él a pesar de eso. Sin embargo, esta cucaracha seguía siendo el último guardián del laberinto. Aunque puede haber dependido de trucos sucios para confundir el grupo de Hajime, no se quedó atrás cuando se trataba de combatir. Antes de que Hajime pudiese apretar el gatillo, soltó un grito discordante. Una gran sombra se cernía sobre Hajime. Mirando hacia arriba, vio un grupo de cucarachas diminutas formando un círculo mágico sobre él. Antes de que pudiera reaccionar, una neblina negra salió del círculo. No se detuvo ahí. Cada cucaracha diminuta, sea o no parte del círculo, comenzó a emitir la misma niebla negra. Los agudizados sentidos de Hajime le advirtieron que entrar en contacto con esa niebla sería una sentencia de muerte. Hajime acercó sus crossbeats y activó su barrera espacial, pero no se sabía si terminaría de desplegarse a tiempo. En ese momento, Hajime oyó un aullido fuerte. Un dragón verde hecho de viento se tragó tanto a Hajime como a las cucarachas que lo rodeaban. La serpiente tormentosa de Yue, el dragón, compuesto por miles de hojas de viento unidas por un núcleo de gravedad cerca de su mandíbula, hizo trizas todo lo que se encontró en contacto con él. Al mismo tiempo, otro dragón compuesto de llamas de un azul profundo y otro envuelto en una tormenta de electricidad que bajó desde arriba, borrando el círculo mágico de las cucarachas. Su serpiente zafiro y su trueno dracónico, dragones gemelos hechos de fuego y gravedad, de relámpagos y magia gravitacional, también habían entrado en la contienda. Eran como ballenas tragándose miles de cucarachas de un solo bocado. Sin embargo, eso no fue todo, ya que otro dragón, hecho de hielo cristalino, se dirigió hacia la debilitada cucaracha con forma humana. Soltó otro chillido y saltó justo antes de que el dragón de hielo se estrellara contra el gran árbol. El hielo se extendió por el tronco del árbol y olas de escarcha atacaron a la cucaracha. Este fue un nuevo hechizo compuesto de Yue, el Wyvern escarchado. Justo cuando la cucaracha se deshizo del Wyvern escarchado de Yue, otro compuesto de humo blanco puro cayó sobre él desde arriba. Una horda de pequeñas cucarachas rodeó a la humana, creando un escudo en forma de esfera. El dragón desató una corriente de aliento blanco. Cualquier cucaracha que tocaba el aliento se petrificaba, se convertía en mármol blanco. Desprovistas de la capacidad de volar, las cucarachas petrificadas cayeron como granizo. Este fue otro nuevo hechizo compuesto de Yue, el Wyvern de piedra. Juntos, los 5 hechizos eran conocidos como los 5 dragones celestiales de Yue. Ella observó la carnicería con un ojo impasible y habló en voz baja. ¿Qué pasó? ¿Acaso moriste? Su dragón de viento se enrolló a su alrededor mientras inclinaba la cabeza y una enfadada voz contestó desde abajo. ¿A quién estabas tratando de matar ahí atrás? Más vale que no haya sido yo. Hajime usó aerodinámica para saltar hasta donde Yue estaba flotando. Su ropa estaba hecha jirones. Su barrera se había desplegado una fracción de segundo demasiado tarde y la serpiente tormentosa les había masticado, y Yue sonrió con satisfacción. Pequeña perra, estabas tratando de matarme, ¿verdad? Era solo una broma. Si fuera tan fácil matarte, alguien lo habría hecho hace años.
Ja, lo hace sonar como si hubiera un montón de gente que me quiere muerto. No me obligues a dispararte. Definitivamente hay un montón de gente que te quiere muerto. ¿Habrías preferido al dragón relámpago? Hajime y Yue se miraron fijamente. Independientemente de sus intenciones, Hajime salió a salvo del misterioso ataque de las cucarachas porque Yue había actuado bajo la convicción de que Hajime no moriría en un ataque de ese nivel. Es tu culpa por meterte en mi camino. Si vas a atacar tan imprudentemente, es mejor que te retires. ¡Ja! Eres una mentirosa. Ese enclenque dragón tuyo ni siquiera arañó esa cucaracha. Tú eres la que debería retroceder. Los dos empujaron sus rostros tan juntos que sus narices se tocaron. Todo el tiempo, el fuego de Yui y los dragones relámpago continuaron incinerando las cucarachas que estaban encima de ellos. Su dragón de viento, que es el paraguas del viento protector, evitó que la lluvia de insectos quemados cayera sobre ambos. Desde lejos parecían amantes acurrucados uno al lado del otro para refugiarse de un aguacero repentino. Deben haber parecido así también para la cucaracha humana, ya que emitió un rugido furioso, rabioso de que la estaban ignorando. Al mismo tiempo golpeó rápidamente sus 6 pares de alas y salió disparado de su escudo de pequeñas cucarachas, en su mayoría petrificadas. Sus alas soltaron un extraño zumbido agudo mientras corría a través del rayo petrificante. Debido a su ridícula velocidad, logró pasar con solo sus extremidades petrificadas. El dragón de hielo y el dragón de piedra lo persiguieron, decididos a no dejar escapar a su presa. Los dragones fueron incapaces de mantener la velocidad inhumana de la cucaracha. Voló hacia el techo donde había reunido otro grupo de cucarachas diminutas y desapareció en medio de ellos. Pocos segundos después, la espesa masa de cucarachas se dispersó, revelando una cucaracha humana completamente ilesa. No había rastros del daño que Hajime había hecho con Schlagen y su patada, o de la petrificación y congelación que habían causado los dragones de hielo y piedra de Yue. ¿Está absorbiendo a los pequeños para curarse a sí mismo? Estaba hecho de un grupo de pequeños para empezar, así que tiene sentido. Si la cucaracha humana podía curarse a sí misma usando sus secuaces, entonces la situación se volvió desesperada de repente. Considerando cuántas cucarachas cubrían las paredes y el piso, estarían peleando para siempre, y gracias a sus emociones invertidas, su sentido de desesperación se transformó en admiración. La cucaracha en forma humana rugió, señalando el comienzo de la segunda ronda y el comienzo de su contraataque. Humo negro salía de su boca. A ella se unieron los sirvientes que la rodeaban, que también empezaron a echar humo negro. Despreocupado, Hajime llevó al hombro a Orkan mientras Yue soltaba sus 5 dragones ante las cucarachas. En respuesta, la oscuridad que rodeaba a las cucarachas comenzó a remolinarse alrededor de ellas en una espiral. El tornado de humo luego se abalanzó hacia adelante, hacia Hajime y Yue. Confiando en sus instintos, Hajime y Yue eligieron esquivar el tornado en vez de bloquearlo. Saltaron en direcciones opuestas y el tornado negro pasó volando por delante de ellos hasta llegar a una de las ramas del gran árbol, y Hajime murmuró: «Tienes que estar bromeando». Sus ojos se entrecerraron al ver cómo la rama se marchitaba ante sus ojos, se marchitó, se volvió negra y empezó a desmoronarse. Yue murmuró: «Se pudrió». Sí, el humo negro de las cucarachas erosionaba todo lo que tocaban, era un arma muy peligrosa. La cucaracha humana gritó de nuevo y voló hacia Yue. Sus pequeños sirvientes rodearon a la pareja impidiéndoles escapar. La cucaracha humana probablemente apuntaba primero a Yue porque sentía que sus dragones eran más peligrosos que las armas de Hajime. Yue se preparó para interceptar a la cucaracha con su serpiente tormentosa, pero entonces ocurrió algo inesperado. Como si se hubiera teletransportado, la cucaracha con forma humana apareció justo delante de ella. En respuesta, Yue usó la magia de gravedad para caer de lado, esquivando los dedos de la cucaracha por la anchura de un pelo. Pero a pesar del exitoso esquivar, la sangre aún brotaba del hombro y del costado de Yue. Además, se duplicó y empezó a toser sangre. ¿Esas fueron hojas de viento y una onda expansiva? Una vez más, la evaluación de Yue fue acertada. Al examinarla más de cerca, se dio cuenta de que el jefe con forma humana estaba rodeado de un aura blanca y tenue. Estaba zumbando tan rápido que había roto la barrera del sonido. Sus alas oscilantes no solo le daban velocidad, sino que también le permitían disparar hélices de viento a su paso y dejar ondas de choque a su paso. En el tiempo que le tomó a Yue procesar todo eso, el jefe cucaracha ya se había acercado para un segundo asalto, pero antes de que pudiera cortarla de nuevo, un misil se estrelló contra él, o más bien contra los dos. Hubo un fuerte ruido seguido de una explosión masiva. Ondas de calor golpearon a Yue. La cucaracha humana giró hacia el suelo con humo detrás de ella. Su cuerpo recién curado estaba cubierto de grietas y fisuras y Hajime chasqueó su lengua.
Ah, qué mal, no pude acabar contigo. ¿A quién estabas tratando de matar ahí atrás? No fue a mí, ¿verdad? Yue flotó tras Hajime y le miró con ira. Su ropa estaba chamuscada y cubierta de cenizas. Gracias a sus poderes regenerativos innatos, mientras Yue tuviera maná podría recuperarse incluso de que le cortaran la cabeza. Sin embargo, hacerlo requeriría tiempo y concentración. Significa que estaba expuesta mientras regeneraba heridas fatales, y como el ataque de la cucaracha con forma humana la habría decapitado, de alguna manera el misil de Hajime la había salvado. Los huesos rotos y las quemaduras se curan mucho más rápido que una cabeza perdida, por supuesto. Yue seguía bastante enfadada por el intento de Hajime de hacerla explotar, de ahí porque se había teletransportado detrás de Hajime y ahora estaba apuntando con un dedo azul brillante a su espalda. Hajime se giró hacia ella, Orkan aún sobre sus hombros. Luego, tras un rápido vistazo a ella, se dio la vuelta. Una vena latía en la frente de Yue y ella gruñó: «Bastardo, ¿realmente estabas tratando de matarme?» Era solo una broma. Si hubiera sido tan fácil matarte, alguien ya lo habría hecho hace años. No lo hagas sonar como si todo el mundo quisiera matarme. La mirada de Yue se hizo más aguda y debatió sobre la idea de perder a su dragón relámpago en Hajime. Su intercambio era un espejo perfecto de la época en que Yue había intentado deshacerse de Hajime. Aunque se suponía que se despreciaban mutuamente, casi parecía como si fueran buenos amigos que se peleaban mucho. No es que nadie haya tenido la valentía de señalar eso. Su flagrante competencia fue interrumpida por otro zumbido agudo. Los dos respondieron al instante. Hajime desenvainó a Donner y disparó una descarga completa mientras Yue desataba un torrente de llamas azules. Rayas carmesí y llamas azules se cruzaron en el aire, luego pasaron entre las caras de Yue y Hajime. Las cucarachas medio humanas que se acercaban por detrás de Hajime y Yue fueron abatidas sin piedad. Otra ola de negro se apoderó de la pareja mientras acababan con los medio humanos. Esta vez las pequeñas cucarachas fueron envueltas en el humo negro corrosivo y había miles de millones de ellos. Con un movimiento del dedo de Yue, sus 5 dragones se enrollaron a su alrededor. Entonces, fieles a su nombre, subieron volando hacia el cielo. Yue chasqueó los dedos y los 5 dragones soltaron sus ataques más poderosos. Con un aullido estruendoso, el dragón relámpago se partió en pedazos, floreciendo en una radiante flor eléctrica. Con un aullido explosivo, el dragón de fuego se partió en pedazos, esparciendo llamas de destrucción por todas partes. Con un aullido tormentoso, el dragón de viento se partió en pedazos, lanzando miles de hélices afiladas en todas las direcciones. Con un aullido retumbante, el dragón terrestre se partió, cubriendo de blanco las cucarachas. Con un aullido de hielo, el dragón de hielo se rompió, enviando ondas de choque de temperaturas bajo cero a través del ejército de cucarachas. Los aullidos de los 5 dragones esparcieron el pútrido miasma y destruyeron a la mayoría de las cucarachas que rodeaban al que tenía forma humana. La cucaracha humana atacó a Yue, que aún estaba mirando al techo. Parecía que ya había usado a sus subordinados para curarse de nuevo. Sin embargo, Yue predijo el ataque y canceló su magia de gravedad, cayendo fuera de su alcance. Mientras caía, Hajime se fijó en el jefe desde el otro lado. Hubo una sola explosión fuerte y 5 rayas de luz carmesí salieron de su revólver. Había apuntado a la cabeza, el corazón, el estómago y ambos hombros de la cucaracha con gran precisión. Su figura se desdibujó cuando las balas pasaron inofensivamente a través de ella. Hajime había terminado golpeando la imagen de la cucaracha. Se aceleró aún más y voló detrás de Hajime. 4 brazos se abalanzaron sobre él, cada uno cubierto de espadas de viento y la negra niebla de la muerte. Sabía que intentarías eso. Hajime giró a Donner con un movimiento de muñeca y disparó al enemigo que tenía detrás. La última bala que le quedaba atravesó el hombro de la cucaracha, ensuciando su puntería haciendo que la mitad de sus cortes fallaran. Hajime bloqueó los otros 2 brazos girando hacia un lado y usando a Orkan como escudo. La cucaracha empujó a Hajime tratando de abrirse paso a la fuerza, pero en segundos la superficie de Orkan comenzó a corroerse debido a la influencia de la niebla negra. Antes de que pudiese marchitarse por completo, Hajime la volvió a lanzar a su tesoro oculto. La cucaracha humana se lanzó hacia adelante desbalanceada por el movimiento repentino. Hajime presionó la boca de Schlagen contra su flanco y disparó varias veces. Lo hizo tan rápido que era difícil saber cuándo había sacado a Schlagen de su tesoro oculto. El monstruo volvió a tener la forma borrosa y retrocedió a toda velocidad. A pesar de sus tiempos de reacción inhumanos, no había sido capaz de esquivar todos los disparos y tenía un solo agujero en el estómago. Hajime hizo girar el cañón de su revólver mientras lo recargaba y murmuraba para sí mismo: «Supongo que esto simula una batalla contra un apóstol de Dios». La cucaracha con forma humana parecía ser la aproximación de los libertadores a lo que sería una lucha contra un apóstol, ya que cualquiera que desafiara estos laberintos eventualmente se encontraría con verdaderos apóstoles. Los libertadores habían creado un juicio en el que uno se enfrentara a algo similar.
El humo corrosivo era similar a la desintegración de un apóstol, sus capacidades regenerativas casi ilimitadas eran similares a sus reservas de maná sin fondo, sus aspas de viento eran similares a sus espadas gemelas, y su ejército de cucarachas diminutas era similar al aluvión de plumas, incluso su velocidad rivalizaba con la de un apóstol. No es de extrañar que este laberinto requiera que hayas despejado los 4 primeros. Según Hajime, la cucaracha humana era un poco más débil de lo que había sido Noin, pero seguía siendo una amenaza. Si hubiesen luchado contra este monstruo, justo después de escapar del abismo, Hajime y Yue se habrían encontrado abrumados. Adelante, escupió Hajime mientras la cucaracha corría hacia él más rápido que la velocidad del sonido. Sin los dragones de Yue, había determinado que Hajime era la mayor amenaza. Recordando su pelea contra Noin, Hajime eligió dar un paso atrás en el camino de la cucaracha, en lugar de enfrentarse a ella de frente. Sin embargo, retroceder unos pocos metros no iba a ser suficiente para salir del camino del monstruo. Desde el punto de vista de un observador, el escape de Hajime podría haber parecido de pánico, pero había una buena razón para sus acciones. Al momento en que Hajime retrocedió, lanzas de relámpago se abrieron paso por debajo del lugar en el que había estado parado. La cucaracha humana que acababa de llegar a ese mismo punto fue golpeada por la descarga. 2 de sus brazos y 4 de sus alas fueron destrozados. La pérdida de sus alas hizo que su velocidad cayera y Hajime aprovechó esa apertura para bombardearla con Thunder Slack. La cucaracha se sacudió de un lado a otro como un muñeco de trapo mientras las balas lo atravesaban. Un segundo después se rompió como un globo estallado. Todo lo que quedaban eran las cucarachas comunes y corrientes. ¿Se murió? No estoy seguro, definitivamente destruí todos los cristales de maná dentro, pero... Los cristales de maná eran como el corazón de un monstruo. La cucaracha en forma humana había poseído múltiples, probablemente porque estaba compuesta por cientos de pequeñas cucarachas. Debido a que Hajime había disparado a través de todos ellos, se había dispersado de nuevo en las mini cucarachas que la componían. Sin embargo, Hajime no bajó la guardia, miró al techo con su ojo de demonio y, como temía, vio numerosos pinchos de luz carmesí. Yue siguió su mirada y observó cómo docenas de nuevas cucarachas con forma humana salían de la masa ardiente. Parecía que golpear a una cucaracha no sería suficiente para despejar el juicio. Parece que adiviné bien. Sí, un ejército de kaoris es como una pesadilla. Aunque se suponía que eran copias de los apóstoles, llamarlas kaori fue un poco grosero con ella. De cualquier manera, esto probaba la teoría de Hajime. Esta prueba pretendía ser una simulación para cuando los desafiantes del laberinto tuvieran que enfrentarse al ejército de Hit. Una vez que habían reunido sus fuerzas, las 50 cucarachas con forma humana atacaron a Hajime y Yue. Cuando eso sucedió, los dos se miraron el uno al otro y se atacaron el uno al otro. «No te metas en mi camino». «Esa es mi línea». Se envolvieron en maná carmesí y dorado respectivamente, un peligroso destello en sus ojos. Luego recibieron la embestida de los monstruos con sonrisas intrépidas y se alinearon el uno al lado del otro. Era difícil de creer que sus sentimientos se hubieran invertido. Capítulo 3. Aférrate a la esperanza. Parte 5. Volvamos atrás en el tiempo un par de minutos, justo después de que Hajime y Yue se fueran a luchar contra la cucaracha humana. Otra ola de monstruos negros atacó a Shea y a los demás que aún estaban en la plataforma. Suzu intentó apresuradamente poner otra barrera, pero luego dudó. Ahora mismo las cucarachas que se apiñaban hacia ella parecían insoportablemente lindas. Eran tan irresistibles como una camada de gatitos que venían a jugar. Dejarlos fuera de la barrera sería demasiado cruel. Después de todo lo que Suzu quería era divertirse con ellos. Shizuku le gritó molesta a Suzu, no soportaba a esta chica en el mejor de los casos, y ahora intentaba eludir sus obligaciones, era inaceptable. Por un momento, Shizuku debatió sobre cortarle las trenzas de Suzu como castigo, pero sabía que ahora no era el momento para eso. Un instante antes de que la ola negra se tragara al grupo, un tornado en llamas se levantó para protegerlos. Tio había usado su brillo de purgatorio, la espiral de llamas era tan grande que cubría toda la plataforma sobre la que estaban parados. Aunque eran masivas en número, las cucarachas pequeñas seguían siendo solo cucarachas. Incapaces de resistir el torbellino de fuego, murieron una tras otra cuando la ola intentó estrellarse y fracasó. Cálmense ustedes, olvidaron por qué vinieron aquí, no fue para regalarse al enemigo, ¿verdad? Las palabras de Tio fueron una gran llamada de atención no solo para Suzu sino también para Koki. A pesar de que tenía las manos llenas, miraba fijamente a Suzu y a los demás, a lo que Suzu murmuró, lo siento.
Ahórrate tus disculpas, ahora mismo tienes que concentrarte en cumplir con tu deber. El trabajo de un maestro de barreras es proteger a sus camaradas, ¿no es así? Ah, sí. Aunque Suzu no tenía un amor particular por Tio, en este momento las palabras de Tio resonaban en su interior y ella se encontró asintiendo con la cabeza. Por alguna razón, a pesar de que era una pervertida desesperada que todo el mundo odiaba actualmente, nadie podía ignorar el peso que había detrás de las palabras de Tio. Shi exclamó: ¿qué le pasa? Está actuando como la legendaria dragona que se supone que debería ser, mientras Kaori susurró: ¿quién eres tú? Mientras blandía su gran espada contra Tio. Parecía como si acabara de encontrarse con una criatura incomprensible. Ante eso, los labios de Tio temblaron mientras hablaba. ¿No hay un límite para tu falta de respeto? Bueno, supongo que me lo merezco considerando cómo actúo normalmente. Sin embargo, eso no es importante ahora mismo. Mi hechizo se está acercando a su límite, así que el resto de ustedes tienen que trabajar juntos. Aunque todavía no podían creer lo confiable que estaba sonando Tio, Shi y Kaori dirigieron su atención al problema que se les presentaba. Un segundo después, la espiral de llamas de Tio desapareció. Shi y Kaori se prepararon para interceptar otra ola de cucarachas, pero encontraron el área alrededor de la plataforma vacía. Shi levantó la vista donde Hajime y Yu estaban en medio de un duelo con la cucaracha humana. A pesar de la gran cantidad de cucarachas que poseían, no podían permitirse el lujo de dividir sus fuerzas cuando se trataba de luchar contra esos dos. ¿Era eso o eran incapaces de actuar independientemente de las órdenes de la cucaracha humana ahora? De cualquier manera, Shi se alegró de que la atención de las cucarachas no estuviera centrada en ellas. Ni ella ni Kaori eran buenas manejando grandes cantidades a la vez, aunque le irritaba muchísimo que fue gracias a Hajime y Yue que podían tomárselo con calma. Pero aunque su carga había disminuido, eso no significaba que no tuviera enemigos a los que enfrentarse. De hecho, los enemigos más fuertes habían sido dejados del grupo de Shia. Tuvieron que lidiar con el enjambre de cucarachas humanas. Cada uno de ellos era la mitad del tamaño de las cucarachas más grandes con forma humana. Ya había 200 de ellos y más estaban reproduciéndose cada segundo. Al poco tiempo borraron la vista de Shia y solo pudo ver a Hajime y la pelea de Yue. No pasaría mucho más tiempo antes de que esos pocos huecos se cerraran. Oye, espera, no me importa lo increíble que se ven esas cosas. Si no luchamos contra ellos estaremos jodidos. El sudor frío corría por la espalda de Ryutaro. Sin embargo, parecía que se había librado de sus dudas acerca de las criaturas de pelea que le parecían bonitas. Levantó sus puños y se puso en posición de combate. Koki le dijo: ¿qué? ¿Realmente vas a luchar contra ellos? Miró a su amigo como si estuviera loco. Irritado por la actitud a medias de Koki, Shizuko le gritó: Koki, deja de andar en las nubes. Ya escuchaste a Nagumo-kun, nuestros sentimientos se han invertido. Lo que sientes ahora mismo no es real y si no luchamos aquí todos moriremos. Lo sé, pero... sí, Nagumo está aquí. Todo lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la defensa y él se encargará de todo por nosotros. Shizuko pensó mientras miraba a Koki: no era la razón por la que viniste aquí porque no podías confiar en él en todo momento. Koki hizo una mueca de dolor pero se mantuvo firme. Después de todo confiaba en Hajime mucho más que en Shizuku. Cuando estaba a punto de responder, las cucarachas medio humanas atacaron al grupo. Su límite de tiempo había terminado. No había más tiempo que pensar en qué hacer. La que inició la batalla fue naturalmente Shia. Soltó un ensordecedor grito de guerra canalizando todos sus sentimientos negativos en este golpe. Una gran esfera roja apareció en el aire ante ella y la golpeó con todas sus fuerzas. El propio aire tembló cuando Druken envió su kendama volando como una enorme bala de cañón. Las cucarachas que se encontraban a su paso fueron aplastadas dejando un enorme agujero en el círculo de las cucarachas. Shia gritó: dejen de ignorarme ustedes dos. Parecía que seguía enfadada con Yu y Hajime. No soportaba que le ignoraran y se fueran a luchar solos. Saltó al cielo dejando un cráter tan grande como el de Hajime en la plataforma de abajo. Disparando a través de la abertura que había hecho con su kendama, se dirigió hacia donde Hajime y Yu estaban luchando. Sin embargo, las cucarachas en forma de seres humanos se apiñaron por todos lados para detenerla. ¡No tengo tiempo para jugar con ustedes! ¡Piérdanse! Shia se sonrojó un poco al ver la masa de medio humanoides que la rodeaban, pero aunque estaba contenta por la atención que le estaban dando, no dudó en enviar sus imágenes de velocidad volando con un golpe de Druken. Las cucarachas volaban alrededor de la caverna como pinolas. Como sus cuerpos eran más robustos que las mini cucarachas, estaban sorprendentemente aturdidos. El ruido que hicieron cuando Druken los golpeó fue casi cómico. Muy pronto, el aire se llenó de cadáveres aplastados y ni uno solo de ellos tocó a Shia. Incluso cuando intentaban rodearse de Mies más corrupto, un golpe de Druken era todo lo que necesitaban para destruirlos. Las cucarachas intentaron entonces un asalto simultáneo desde todas las direcciones, pero se encontraron barridas por el kendama de Shia. Los atravesaba como un vendaval aullante. Ningún enemigo podía esperar resistir la combinación de su martillo de guerra y su kendama.
Shia se lamentaba de no tener un poder tan destructivo como los demás. Al final, sin embargo, seguía siendo una luchadora en combate cuerpo a cuerpo. Aunque los números nunca podían abrumarla realmente, tampoco podía derribarlos eficientemente. Miró a su alrededor y vio a Hajime y a Yue peleando juntos mientras ellos peleaban entre ellos y se hinchó las mejillas de celos. Unas cuantas cucarachas trataron de atacarla mientras ella estaba distraída, pero se los llevó con una patada casual y redonda. Los dos monstruos medio humanoides fueron volados y se hundieron a los cientos de otros que rebotaban alrededor de la habitación. Kaori miró con celos desenfrenados mientras Shia se abría paso entre todos los monstruos. Kaori susurró, increíble, ella sabía lo fuerte que era Shia, pero esta era la primera vez que veía a la conejita luchar contra tantos enemigos de cerca. Estaba tan absorta en ver a Shia que Kaori olvidó volar e intentar unirse a Hajime y a Yue ella misma. Por supuesto, continuó cortando las cucarachas que la atacaban en la plataforma y aniquilando a otras con sus plumas de plata, así que no era como si se hubiera olvidado de luchar. Pero este cuerpo, este poder es solo prestado. Las viejas dudas de Kaori salieron a la superficie. ¿No hiciste las paces con esos sentimientos en las ruinas de Melusine? Tio se giró hacia Kaori mientras disparaba su aliento para ayudar a Koki y a los demás. Kaori se enfadó por haber sido tan obvia, pero antes de que pudiera protestar, Tio continuó. No importa cómo lo obtuviste, el poder en tus manos es ahora tuyo para usarlo. Además, sacrificaste tu propio cuerpo para obtener ese poder. No menosprecies tus propios esfuerzos, Kaori. Sorprendida por las palabras de Tio, Kaori mostró el más mínimo indicio de apertura. Una sola cucaracha se aprovechó de esa apertura y voló desde arriba, pero Tio la derribó con una hoja de viento. Su precisión y enfoque fueron incomparables. Enorgullécete a ti misma, Kaori, es por tu propio esfuerzo que estás aquí con nosotros. Cállate, no necesito que me digas eso, tío. Aunque se suponía que debía odiar a Tio, Kaori no podía evitarse sentirse un poco agradecida. Solo atacó a Tio en un intento infantil de cubrir su propia vergüenza. Para distraerse del calor que se esparcía por su pecho, redobló sus esfuerzos por desgarrar a las cucarachas. Un aluvión de plumas de desintegración atravesó a los monstruos rompiéndolos. Naturalmente, Tio vio a través de esos sentimientos y continuó con una pequeña sonrisa. Shia también es especial a su manera. Estarías mejor si no intentaras compararte con ella. Shia ciertamente era especial. Ella era el único hombre bestia que poseía maná y aún sin eso, su fuerza era normal. Kaori asumió que eso era a lo que Tio se refería, pero Tio agitó la cabeza. No me refiero a sus habilidades, me refiero a su fortaleza. ¿Su fortaleza? Sí, su fortaleza. ¿Recuerdas? Shia es una chica conejo. Originalmente no le gustaban las peleas. Pero sabía que su deseo nunca se habría cumplido si no hubiera luchado. A través de todas las lágrimas, a través de todo el dolor, ella continuó avanzando, todo para que pudiera estar junto a sus seres queridos, mientras este mundo parece haberle concedido a Koki el título de héroe. Creo que ni el maestro ni Koki son dignos de tener ese título. Si la palabra héroe define a alguien que posee un coraje ilimitado, entonces nadie merece más ese apodo que Shia Haulia. Le sorprendió a Kaori que Tio tuviera tanto respeto por Shia, pero lo que más le sorprendió fue que Tio pudiera expresar esos sentimientos en esta situación. Oye, tío, ¿no deberían tus sentimientos ser invertidos también? Mientras Tio conversaba con Kaori, ella continuó apoyando a Koki, que aún carecía de voluntad para luchar, y a Ryutaro, que poco a poco se estaba sintiendo abrumado. Fue increíble la calma que pudo mantener. No parecía que sus emociones se hubieran invertido. O eso, o que Tio había odiado secretamente a todo el mundo todo este tiempo. No me importan ninguno de ustedes. De hecho, puedo sentir el disgusto surgiendo simplemente por hablar contigo, pero... ¿y eso qué? ¿Qué dices? Tio giró su mirada hacia Kaori. Kaori tragó, abrumada por la intensidad de los ojos de Tio. Ella sonrió y luego se dio la vuelta y desató otra tormenta de aliento ante un ejército de cucarachas que se acercaba. Los sentimientos por sí solos no pueden igualar los 500 años de experiencia que he vivido. Sus recuerdos le sirvieron de guía, evitando que Tio se dejara llevar por la magia de la inversión. Hacía tiempo que había crecido fuera de la edad en la que se dejaba arrastrar por sentimientos temporales. Sin importar cuáles fueran sus sentimientos actuales, mientras conservara sus recuerdos, Tio Clarus nunca se dejaría llevar por el odio. Dentro de ella, tanto el amor como el odio, el bien y el mal, fueron eclipsados por el peso de sus propias experiencias. Después de aniquilar a otro grupo de cucarachas, Tio se dio la vuelta y expresó claramente sus pensamientos. Comparado con mi deber, mis sentimientos son de poca importancia. Aunque pueda despreciarte en este momento, mis recuerdos me dicen que eres alguien a quien debo proteger. Deber, obligación y honor, eso fue lo que llevó a Tio a seguir adelante, y ella nunca traicionaría esa parte de sí misma, y también por eso no fue sacudida.
Kaori, te protegeré, lo juro por mi orgullo de dragón negro y por mi trabajo de guardián. Tío habló con la autoridad y dignidad de una reina. Kaori se encontró cautivada por la firme resolución en sus ojos y su lustroso pelo negro ondeando en la brisa. Sintió que una profunda sensación de alivio la bañaba. No necesito tu protección, puedo arreglármela sola. Y así, Kaori una vez más atacó para ocultar su vergüenza. Desafortunadamente, no podía ocultar el rubor que se extendía por su cara. En cierto modo, la parte más aterradora de esta magia de sentimientos invertidos era lo genial que hacía parecer a Tío. Lo más probable es que Tío tuviera que reprimir sus propias perversiones para mantener sus sentimientos bajo control, razón por la cual parecía aún más perceptiva de lo habitual, y cuando Tío no estaba actuando como una perra masoquista, realmente era una hermana mayor confiable y genial. Habiendo encontrado una vez más su resolución, Kaori hizo un salto desde la plataforma y se unió a Shi en su lucha. Cuanto más rápido puedan barrer esas cucarachas medio humanas y unirse a la batalla de Hajime y Yue, mejor. No porque quisieran ayudarlos, sino porque como Shi estaba enojada con ellos dos. Sin embargo, justo antes de que pudiera saltar, ocurrió lo increíble. Un grito familiar le perforó las orejas, se dio la vuelta medio por instinto y vio a Shizuko tirada en el suelo. Parecía que se había resbalado con los fluidos de las cucarachas que habían matado. Un error como ese fue fatal. Otra cucaracha levantó un brazo envuelto en humo corrosivo. Sin embargo, Koki estaba justo a su lado y vio lo que había pasado. Además, Suzu estaba justo detrás de ella. Además, el aliento de Tío podría manejar fácilmente a un monstruo de ese calibre, pero ninguna de esas posibilidades entró en la mente de Kaori y actuó más rápido de lo que podía pensar. Antes de que se diera cuenta, estaba de pie frente a Shizuko con su gran espada en alto. Aunque no había necesitado salvar a Shizuku, aunque otras personas estaban mejor posicionadas para hacerlo, Kaori se había puesto de su lado, se olvidó de su rencor contra Hajime y Yue por dejarla atrás. Su cuerpo se movió por instinto a pesar del hecho de que ahora mismo Shizuku era alguien a quien odiaba tanto como a Hajime. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, ya había actuado. Y al hacerlo, sintió que su cuerpo se aligeraba, los oscuros sentimientos que le habían agobiado desde que llegó aquí desaparecieron, las comisuras de sus labios se volvieron naturalmente hacia arriba en una sonrisa. No era el tipo de sonrisa que le puedes mostrar a alguien a quien odies. De pie, Shizuku-chan, no es momento para descansar. Vale. Kaori agarró la mano de Shizuku y la puso en pie. Shizuku la miró con asombro, pero Kaori ya se había dado la vuelta para enfrentarse a otro grupo de cucarachas. No te preocupes, Shizuku-chan, yo te protegeré. Shizuku pensó en el momento en que regresó al Palacio Real, cuando se había resignado a su muerte, pero la espada que debía matarla nunca llegó a ella. Su mejor amiga, Kaori, se sacrificó para salvar a Shizuku. Aunque Shizuku había jurado proteger a Kaori, cuando más importaba era ella la que había sido protegida, y por eso su mejor amiga había muerto. Un agudo dolor le perforó el pecho, al mismo tiempo se sentía como si alguna aura opresiva que le había estado encadenando hasta ahora se hubiera desvanecido. Shizuku le dio la espalda a Kaori, no porque odiara a su mejor amiga, sino porque confiaba en ella. Las dos chicas se enfrentaron espalda con espalda, y Shizuku pronunció palabras de gratitud. Gracias, Kaori, pero no olvides que yo también te cubro las espaldas. Desenvainó su katana con un destello de luz y su espada cortó a través de una cucaracha con una precisión milimétrica. Lo sé, respondió Kaori. Una ráfaga de plumas de plata brotó. Al mismo tiempo, la magia curativa de Kaori envolvió al grupo, curando sus heridas, su agotamiento y restaurando su maná. Tío, Shizuku-chan y yo nos encargaremos de este lado, tú ocúpate de ese. Como digas. Tío reaccionó instantáneamente cambiando su enfoque, su mirada mostraba un nuevo respeto por Kaori. El grupo se dispersó en un triángulo, con Tío manejando un lado, Kaori y Shizuku manejando otro, y Kouki, Ryutaro y Suzu manejando el último. Incluso ahora, Kouki aún no había superado su aversión a luchar contra las cucarachas. Ryutaro lo intentaba, pero su irritación con sus camaradas se interponía en su camino, atenuando sus golpes. Suzu, por otro lado, tenía problemas para adaptar la posición de su barrera a los movimientos descuidados de sus camaradas. Afortunadamente, Kaori, Tío y Shizuku pudieron cubrir a los tres. Eso aún dejaba el área sobre ellos, pero Shia lo tuvo cubierto. Con un fuerte grito desató otra onda expansiva de energía de color azul pálido, haciendo desaparecer las cucarachas que descendían sobre Kouki desde arriba. Kaori levantó la vista, sonriendo y gritó «Shia», y ella respondió «Déjame los hilos a mí». Había renunciado a unirse a Hajime y Yue y había decidido ayudar a sus camaradas de abajo. En cuanto a por qué, bueno, el rubor en su cara y sus orejas temblorosas lo hicieron obvio. Escuchó a Tío elogiándola. Con su llegada, su poder ofensivo se disparó, mientras que había más de ellos. Las cucarachas medio humanoides eran versiones inferiores de las cucarachas con forma humana. Tío, Shi y Kaori eran más que rivales incluso para un ejército de ellos. Un enemigo tan débil ni siquiera podría ser considerado como un juicio.
Volviendo al presente, 50 cucarachas con forma humana cayeron en Hajime y Yue. Esto significaba que tenían que luchar contra 50 semejanzas de un apóstol. Todos los monstruos se fueron después de las imágenes a su paso, mientras corrían hacia adelante. Una vez que cerraron un poco la distancia, dispararon bolitas comprimidas de humo corrosivo. En vez de esquivar las esferas de tamaño de un puño, Hajime sacó un enorme escudo negro de su tesoro oculto y las bloqueó de frente. El escudo era lo suficientemente grande como para cubrir tanto a él como a Yui y se acurrucaron tras él mientras la lluvia de humo negro los golpeaba. Como estas bolas de humo habían sido comprimidas, poseían más fuerza que las nubes de humo habituales liberadas por las cucarachas con forma humana. En segundos, el escudo de Hajime había empezado a erosionarse por el constante bombardeo. Viendo que no se movían, las cucarachas se apresuraron a atacarlo, pero justo cuando llegaron a la pareja, Yue utilizó su hechizo Asura. Un muro de inmensa presión cayó sobre las cucarachas. Una hoja de pura gravedad los aplastaba desde arriba. Mirando hacia arriba, las cucarachas solo ahora se dieron cuenta de que Yue estaba flotando por encima de ellos. El reluciente portal detrás y debajo de Hajime explicaba cómo había llegado hasta allí cuando había estado de pie junto a Hajime hace un segundo. La ola de presión cayó también sobre Hajime y dejó que la fuerza de gravedad los llevara hacia abajo, hacia el portal abierto. Devolvió su escudo a su tesoro oculto y se puso a salvo mientras las cucarachas seguían siendo empujadas hacia el suelo. La razón por la que Hajime había elegido no esquivar y usar el escudo había sido para esconder el portal de las cucarachas. Había sido un movimiento estratégico para darles la ventaja de estar en lo más alto. Ahora eran las cucarachas las que estaban debajo de Hajime y Yue, y esta vez le tocó a Hajime bombardear a las cucarachas con ataques. Sacó 50 crossbows y disparó un torrente de balas explosivas. La única forma en que podía controlar a tantos a la vez era activar Rift Wall y concentrarse solo en atacar y no en maniobrar. Flores carmesí florecieron en el oscuro foso de abajo. Sin embargo, las cucarachas superpotentes tenían más que suficiente movilidad para escapar del aluvión de fuego infernal con la mayor parte de su cuerpo intacto. Eso no quiere decir que saldrían completamente ilesos. 7 de los monstruos habían sido derribados del aire por el anterior bombardeo de Hajime. De los 43 que seguían en estado de combate, bastantes habían sufrido heridas graves. En represalia, las cucarachas restantes volaron hacia arriba en una línea recta, una pared de humo corrosivo desplegada frente a ellos. Yue utilizó Caída del Cielo. Ominosas esferas negras giraban alrededor de Yue como satélites. Sus campos gravitacionales superdensos absorbieron la pared de humo negro, impidiendo que alcanzara sus objetivos previstos. 3 cucarachas corrieron hacia Yue, intentando sacar las esferas. Al mismo tiempo, 3 rayas de luz roja se dispararon a Yue. Ella agitó su dedo como si fuera un bastón de mando, y sus esferas doblaron la trayectoria de las balas de Hajime, de modo que se estrellaron contra las 3 cucarachas en su lugar. Después, 50 bolas de fuego fueron lanzadas, brillaban de un azul pálido y estaban todas comprimidas al tamaño de las balas de Hajime. Yue había cogido el hechizo de fuego más fuerte, Azure Blaze, y lo había dividido y había creado su propio hechizo con un poder destructivo mucho más amplio. Cualquier mago normal se habría quedado boquiabierto por un despliegue de habilidad tan divino. Naturalmente, Yue le había dado a este nuevo hechizo el mismo nombre que uno de los hechizos de fuego más básicos a propósito: Bola de Fuego. Chasqueó los dedos y las 50 bolas de fuego se dirigieron hacia Hajime. Guardó sus crossbows y atacó a Yue. Luego, utilizó aerodinámica para ponerse justo enfrente de la barrera de bolas de fuego y desató una barrera de chakras para contrarrestarla. La mitad de ellos se dirigieron a las bolas de fuego, mientras que la otra mitad fue a una dirección completamente diferente. Y como estaba planeado, las bolas de fuego pasaron a través de los portales de los chakras y golpearon a las cucarachas que volaban hacia Yue desde los 3 lados. 2 de las cucarachas apenas lograron esquivar el peligro, pero la última estaba demasiado cerca del campo de gravedad de Yue para maniobrar correctamente y terminó recibiendo el golpe directo. Luego Hajime intercaló entre las bolas de fuego que le quedaban y sus chakrams, y se balancearon sobre las cucarachas que lo habían estado acechando por detrás. No prestó atención a los enemigos que derribó y continuó corriendo hacia adelante, volando justo por delante de Yue. Plantó un puño en una de las cucarachas que aún se acercaban a ella, y después de eso, activó la oscilación de su brazo artificial y envió ondas de choque mágicas desde su puño. Su puñetazo sopló directamente a través de las defensas de la cucaracha y la pulverizó antes de que el humo comenzara a pudrir su brazo. Otra cucaracha trató de atacarlo por la izquierda mientras su brazo aún estaba extendido. Sus 4 brazos se movieron tan rápido que por un momento parecía un Buda de 100 brazos. Hajime desenvainó a Donner con su brazo derecho libre y disparó a la cucaracha por debajo de su izquierda. Usó su velocidad sobrehumana para salir del camino. En el momento en que detuvo su ataque, Hajime dirigió su atención a la cucaracha que venía de la derecha. Mientras tanto, Yue miró a la cucaracha que Hajime había dejado atrás y le disparó una ráfaga de chispas doradas. Estaba en medio de un contraataque cuando las chispas cayeron sobre su frente. Un segundo más tarde, hubo una explosión ensordecedora y la electricidad envolvió cada centímetro de la cucaracha.
La explosión de alto voltaje hizo que la cabeza del monstruo volara antes de que pudiera gritar. El otro monstruo de la derecha de Hajime estaba demasiado sorprendido por el hecho de que estaba ignorando el ataque con pinzas e iba directa por él, ya que no pudo esquivar a tiempo el aluvión a quemarropa de Hajime y que fue destrozado en pedazos. Oye, ¿qué le pasó a tus dragones? Estos enemigos son demasiado rápidos para ataques tan grandes, seguro que hasta un imbécil como tú puede entenderlo. Otro enjambre de cucarachas atacó a la pareja desde arriba. Hajime y Yue salieron corriendo en direcciones opuestas, y el enjambre pasó inofensivamente entre ellos. Yue los mantuvo en su sitio con una esfera de gravedad y Hajime le disparó a todos. Ya has dividido tus otros hechizos, ¿por qué no convocar a miles de pequeños dragones? Porque no es eficiente. ¿Cuán estúpido puede ser? ¿Quieres que te mate? Los dos se miraron entre sí con odio mientras se ocupaban sin esfuerzo de los monstruos que había detrás de ellos. Si eso no funciona, entonces tiene que haber otro hechizo, ¿verdad? ¿Y qué si lo hay? Pues date prisa y úsalo. 4 brazos en forma de hoz cayeron sobre Hajime mientras le gritaba a Yue. Los bloqueó con Donner, Slag y 2 de sus crossbeat, usando piel y diamante sobre sus armas para evitar que se pudrieran. Yue luego dio la vuelta en el aire y disparó una bola de fuego a través del hueco entre sus piernas. La cucaracha trató de huir a un lugar seguro, pero Hajime instantáneamente puso a Slag en su tesoro oculto y agarró con su brazo mecánico uno de los brazos de la cucaracha, manteniéndolo en su lugar. Gritó de dolor mientras las bolas de fuego lo incineraban de pies a cabeza. Hajime ni siquiera se molestó en verlo morir y puso su atención detrás de él, y unos cuantos disparos bien colocados de Donner derribaron a la cucaracha que intentaba atacar a Yue. Estoy trabajando en uno de ellos, no es tan fácil como parece. Yue se burló mientras daba la vuelta y confiaba su retaguardia a Hajime. La razón por la que Yue no había usado ningún hechizo a gran escala desde que derrotó a la primera cucaracha fue porque había estado enfocando su atención en construir uno nuevo. Mientras observaba el campo de batalla, Yue vio otra cucaracha construyendo otro círculo mágico a una distancia segura. Los instintos de maga le decían que cualquiera que fuera el hechizo era una mala idea dejar que la cucaracha lo terminara. Mientras tanto, Hajime tuvo que lidiar con una avalancha de cucarachas que atacaban desde la formación. Dispararon bolas de humo al azar, haciendo sus ataques difíciles de predecir. Yue necesitaba más precisión mientras que Hajime necesitaba más poder destructivo. En el momento en que se dieron cuenta de ello, Yue y Hajime ignoraron la amenaza que tenían ante ellos y cambiaron de sitio. No se escuchaba nada entre ellos, pero sus movimientos eran tan casuales que parecía que no estaban preocupados por los enemigos que tenían a sus espaldas. Los dos estaban en su momento ahora, cada hechizo poseía un núcleo, y si ese núcleo era destruido, el hechizo se desenredaba. Normalmente ese núcleo era invisible, pero el ojo de demonio de Hajime podía verlo claramente, y así su bala se hizo realidad, golpeando el núcleo del hechizo de la cucaracha con una precisión milimétrica. Por otro lado, Yue creó otra esfera giratoria de energía oscura, se remolinaba alrededor de ella como las otras, pero esta absorbía todas las cucarachas cercanas. Esta no fue una caída del cielo, sino una separación espacial. El intento de las cucarachas de dispersarse fue frustrado y todas fueron absorbidas por la esfera de la muerte de Yue. Parece que solo nos quedan 30 o menos. Al darse cuenta de que estaban en desventaja, las cucarachas pusieron cierta distancia entre Yue, Hajime y ellos. Empezaron a dar vueltas alrededor de los dos, buscando una apertura. Hajime golpeó impacientemente a Donner contra su hombro y se giró hacia Yue. Yue, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer tu hechizo? Si puedes protegerme todo el tiempo, Hajime, unos 20 segundos. Hajime sonrió al notar el cambio en su tono. Parece que el hechizo ha desaparecido. Sí, ¿también se ha ido para ti? Puedes apostarlo, no te odio ahora, solo pienso que eres una pequeña mocosa molesta. ¡Qué mezquino eres! Oye, ¿qué pasa con esa reacción? Hajime esperaba que le devolviera la broma, por lo que se puso nervioso cuando ella empezó a llorar. Tan nervioso que cometió uno de los pecados imperdonables de la batalla, le quitó los ojos al enemigo, pero cuando se giró hacia ella encontró a Yue sonriendo. ¿Te estás poniendo muy nervioso o qué? Él no había herido sus sentimientos, ella solo había estado jugando con él. Hajime sabía que debía estar enfadado, pero no podía encontrar en sí mismo la manera de enfadarse. La mirada juguetona y alegre que Yue le daba era demasiado preciosa. Sintió que su corazón empezaba a latir con fuerza, pero centró su atención de nuevo en la lucha que tenía entre manos. Está bien, te cubriré, así que ve preparando tu hechizo. De acuerdo. Hajime suspiró irritado consigo mismo por dejar que Yue lo controlara con tanta facilidad de un lado a otro. A su señal, Yue cerró los ojos, la otra acción que normalmente no debería hacerse en una batalla.
Hajime podía ver que se estaba concentrando intensamente, lo que significaba que ella le estaba confiando su vida a él. Los últimos rastros de emociones negativas que aún persistían en su mente fueron borrados. Las tinieblas que habían envuelto su corazón fueron arrasadas y la luz tomó su lugar. Al mismo tiempo, las cucarachas decidieron su próximo plan de ataque. Unos pocos de ellos permanecieron a distancia, mientras que el resto corrió hacia Hajime y Yue. De sus mandíbulas salieron tornados y esferas de humo negro, amenazando con devorar a la pareja. No dejaré que ustedes bastardos se acerquen a Yue. Ruptura del límite, habilidad derivada, sobrecarga. Una columna de maná carmesí salió disparada de Hajime llegando hasta el techo. Durante el tiempo en que la sobrecarga estaba activa, sus estadísticas se multiplicaron por 5. Maná surgió de su cuerpo en oleadas, enviando ondas de poder a través de la habitación. Había mejorado el maná desencadenado cuando activó sobrecarga con las propiedades de las ondas de choque, por lo que esas ondas mantenían el poder real detrás de ellas. A medida que se esparcían, soplaban el aluvión de humo negro. Incluso alguien con tanto maná como Hajime solo podía mantener activada sobrecarga durante un tiempo limitado, y una vez que ese límite de tiempo terminara, se quedaría tan agotado que apenas podría moverse. Sin embargo, no estaba preocupado en lo más mínimo. Después de todo, su compañera le había dicho que 20 segundos era todo lo que necesitaba para terminar su hechizo. Hajime confió en ella para que terminara esta batalla, por lo que no tenía motivos para pensárselo más de 20 segundos antes. Todo lo que necesitaba era proteger a Yue hasta que ella estuviera lista, por eso enfundó a Don Edishlag y sacó 2 Metzelis. Tenía una en cada mano y dejó que las pistolas se rompieran. Sus cañones giraban en acción, cada arma disparaba 12.000 balas por minuto. Las balas viajaron tan rápido que parecían lanzas de luz carmesí. Las cucarachas restantes se dispersaron. Considerando su velocidad, la imprecisa barrera de un arma de ametrallamiento no debería haber sido demasiado difícil de esquivar. Sin embargo, la corriente de balas rebotó entre sí, cambiando las trayectorias en el aire y golpeando con precisión a las cucarachas que huían. Hajime había activado Rift Ball en combinación con sobrecarga, elevando sus sentidos a niveles inigualables. Tal como estaba ahora, podía disparar incluso con una pistola de ametralladora. Algunas de las cucarachas que quedaban volaron detrás de Hajime esperando atacar desde su punto ciego, pero incluso allí fueron recibidas por 14 de los 50 crossbows de Hajime, cada uno disparando con perfecta precisión. Delante de ellos yacía una tormenta de balas, mientras que detrás de ellos yacía un ejército de armas autónomas. Hajime había creado una verdadera fortaleza alrededor de Yue. Ninguna de las cucarachas podía esperar acercarse. Sin embargo, eso no les planteó demasiados problemas. Después de todo, el grupo que atacaba a Hajime y Yue era solo una distracción. En ese momento, el grupo que se había escondido a salvo detrás del gran árbol emitió un grito desgarrador. Innumerables alas golpeaban las paredes, creando una estruendosa melodía que ni siquiera el rugido de Metzelis de Hajime podía ahogar. Por su sonido, las cucarachas en forma humana habían convocado a todas las cucarachas dentro del laberinto. Por supuesto que al final sacarían algo así. Ahora que la magia que revertía las emociones estaba desapareciendo, Hajime no sintió nada más que asco por el sonido de miles de millones de cucarachas corriendo hacia adelante. Sus labios temblaron y murmuró: «Se supone que esto es una especie de advertencia, como si hubiera tantos apóstoles como bichos». Antes de que pudiera pensar más, las paredes de la caverna subterránea estallaron, o al menos parecía que lo hacían. Las cucarachas que se aferraban a cada centímetro de las paredes salieron disparadas hacia afuera, haciendo que pareciera como si la habitación misma se estuviera encogiendo. La masa de cucarachas borró las paredes, el techo e incluso el gran árbol. Hajime ni siquiera podía ver a Xiao o a los demás, así que no tenía forma de saber lo que les había pasado. Desde fuera parecía como si una enorme y retorcida esfera negra hubiese atrapado a Hajime y a Yue. Estaban dentro de una jaula viviente. Instintivamente Hajime pudo darse cuenta de que se trataba de un mensaje del libertador que había creado este laberinto. No pelees con los apóstoles de frente, elimina su fuente de poder o te encontrarás abrumado. Ese era el mensaje que parecía ser. ¿Me estás diciendo que hay una especie de fuente de poder de donde vienen todas estas cosas y eso es lo que tengo que destruir? Como mínimo esa parecía ser la conclusión lógica. Haltina parecía estar diciendo que la única manera de ganar contra tales números y completar este juicio era descubrir la ubicación de la fuente de las cucarachas y destruirla. Sin embargo, no veo por qué tengo que jugar según tus reglas. Hajime se puso al lado de Yui y le abrazó por detrás. Luego juntó sus crossbows alrededor de él y creó una barrera de 3 capas para protegerlos a los dos. Solo quedan 5 segundos. Un instante después, la prisión de cucarachas se contrajo a su alrededor con un crujido enfermizo. Había tantas cucarachas que combinadas pudieron ejercer más presión que un océano entero. Incluso el metal más duro no podría sobrevivir en condiciones tan duras. Las 20 cucarachas humanas restantes observaban impasibles desde fuera de la jaula.
Después de unos minutos, uno de ellos voló hacia adelante. Las mini cucarachas se separaron a ambos lados, creando un túnel por el que podía pasar la cucaracha humana. Avanzó lentamente por el túnel, hasta que finalmente llegó al centro donde esperaba encontrar a dos personas completamente aplastadas, así que lo que vio fue una completa sorpresa. Con un grito de confusión se acercó a la luz pálida que brillaba al final del túnel. La luz era tenue y parpadeante, como la de la voluntad de una mecha, pero al mismo tiempo tan clara como el cielo azul. Un segundo después, instintivamente se alejó de la luz, ignoró su deber de guardián laberíntico y sus impulsos asesinos de monstruo, eligiendo huir tan rápido como pudo. Algo primitivo e instintivo en su interior le decía que esa luz azul era peligrosa. El miedo se apoderó del monstruo, la última parte del túnel se deslizó para revelar a Hajime y a Yue. Dos de las tres barreras que puso Hajime habían sido destruidas. La última que quedaba había sido compactada por la presión y Hajime se había visto forzado a sostenerla con su cuerpo para evitar que los aplastara a los dos. Los vasos sanguíneos de sus ojos habían reventado, dándoles una mirada inyectada de sangre, y la sangre goteaba de las comisuras de su boca. Débiles mechones de maná carmesí parpadeaban a su alrededor, los últimos rastros de su activación de la piel de diamante. El humo blanco salió de su brazo artificial, prueba de que había asumido una enorme carga. Hajime había sacado hasta el último gramo de su fuerza para proteger a Yue del ataque de las cucarachas. El monstruo del abismo había vuelto a tener éxito. Se acabó el tiempo. Enclavada a salvo entre los brazos de Hajime, sin un solo rasguño, Yue abrió los ojos. La única palabra que dijo cuando abrió los ojos fue «sacrificio». Se acercó las manos al pecho como si estuviera rezando. La vívida luz azul que se derramaba de las grietas de sus dedos latía. Ondas invisibles de poder se extendieron hacia afuera, impactando el miedo en los corazones de las cucarachas humanas. Yue lentamente extendió sus manos como si estuviese descubriendo algo frágil. Una pequeña llama se sentaba en sus palmas. Brillaba con una luz azul profunda, como una gota de zafiro ardiente. Es como si tuviera una pequeña tierra en sus manos, pensó Hajime. Los crecientes pulsos de luz ciertamente hicieron que pareciera que un pequeño planeta estaba naciendo en sus manos. Yue levantó las manos ofreciendo su joya azul al cielo, iluminada por la luz de su propia creación. Yue parecía casi divina. Hajime la abrazó por detrás y ella se apoyó en sus brazos. Finalmente, las cucarachas volvieron a sus sentidos, gritando de pánico. Una vez más ordenaron a sus sirvientes que aplastaran a Hajime y a Yue. Desafortunadamente, llegaron demasiado tarde. Purgatorio divino. Una bella pero cruel voz resonó por toda la habitación. Al momento siguiente, su hechizo de aniquilación tomó forma. Su esfera azul emitió su pulso más fuerte hasta ahora. Luego se hizo tan brillante que cada centímetro de la habitación, desde el techo hasta el suelo, estaba bañada en luz azul pálida. Ondas silenciosas, tranquilas y despiadadas se extendieron a través del océano de luz, convirtiendo en cenizas a las cucarachas. En menos de un segundo, todas las cucarachas pequeñas habían sido incineradas. Las cucarachas humanas se dieron la vuelta para huir, pero antes de que pudieran correr, a unos cuantos pasos la luz los alcanzó y los destruyó instantáneamente. Sin las cucarachas, Hajime pudo volver a ver a Shei y a los demás, por lo que él pudo ver, todos estaban bien. La luz llegó a su ubicación cremando también a todas las cucarachas humanas. Shei y los demás miraron a su alrededor confundidos mientras sus oponentes se desmoronaban ante sus ojos. Un segundo después se dieron cuenta de lo extraño que era que habían sobrevivido lo suficiente como para estar confundidos en primer lugar, pero no fue solo Shei y los otros a los que la luz no tocó. Ni el gran árbol ni ninguna de sus ramas fueron afectados por la magia de la destrucción. Solo las cucarachas fueron incineradas, pero eso solo confundió más a Shei y a los otros. El extraño y aterrador fenómeno había sido causado por otro de los hechizos compuestos de Yue. Purgatorio divino fue un hechizo que combinaba fuego, gravedad y magia espiritual. Primero, usaba la magia gravitacional para comprimir 10 veces el hechizo de fuego Azure Blaze en un solo punto. Luego usó la magia espiritual Sacrificio para elegir a las únicas criaturas que se verían afectadas por su hechizo o a las únicas criaturas que no se verían afectadas por su hechizo. Fue un hechizo de aniquilación que funcionó a gran escala y salvó a los que Yue consideró adecuados. Los demás fueron incinerados en una ola de llamas despiadadas e ineludibles. La fuerza de Yue empezaba a acercarse a la de una diosa de verdad. El nombre que le había dado a su hechizo, Purgatorio Divino, era muy apropiado. A juzgar por el hecho de que las cucarachas humanas no se estaban regenerando, Hajime asumió que sus llamas habían destruido cualquier fuente de poder que las había estado alimentando también. Ese fue un gran hechizo, sabía que podía contar contigo, Yue. Gracias, Hajime. Sus voces resonaron en voz alta en la ahora vacía habitación. Yue se tambaleó totalmente exhausta después de usar un hechizo tan grande.
Hajime la cogió antes de que se cayera y la levantó suavemente entre sus brazos. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y le miró a los ojos, como si tratara de asegurarse de que sus sentimientos y los de él volvieran a la normalidad. Tras una breve pausa, Yue sonrió. Ella había visto exactamente lo que esperaba reflejar en sus ojos. En ese momento, si Hajime hubiese dicho que su sonrisa era la más bonita del mundo, nadie se habría atrevido a refutarlo. Hajime, gracias por la comida. ¿Qué? Oye, no, espera. Comenzó a chuparle la sangre, tanto para restaurar su maná como para expresarle su amor. Ella era una vampira, después de todo. Capítulo 3. Aférrate a la esperanza. Parte 6. Un Hajime demacrado pero ileso volvió a la plataforma donde los demás estaban esperando, con Yu alegremente junto a él. Shi y Kaori corrieron hacia él en cuanto aterrizó. Yue-san, Hajime-san, ¿se encuentran bien? Porque no va a ser así. Tío era tan genial hace unos segundos que creo que me han dejado cicatrices de por vida. Hajime con Yu, escuchen esto. Tío parecía una hermana mayor por una vez. Fue aterrador. Lo primero que salió de sus bocas no fueron las quejas sobre cómo Hajime y Yu estaban coqueteando demasiado o las felicitaciones por el nuevo hechizo de Yue, sino el terror con respecto a la transformación de Tío. Ustedes dos, hay un límite a lo groseras que pueden ser. Pero sus insultos se sienten tan bien. Tío se movió de placer como la pervertida que era, por lo que parece, había vuelto a la normalidad. A mí me parece que sigue igual. Sí, es tan patética como siempre. Tío se desmoronó en el suelo, todo su cuerpo temblando de éxtasis. Parece que su modo de dragón legendario había sido un producto de la magia que invertía las emociones. Solo bajo sus efectos había actuado con normalidad. Shi y Kaori probablemente no volverían a ver nunca más al espeluznante y aterradoramente confiable tío. Si eso era algo bueno o algo malo, nadie lo sabía. Después, Kaori utilizó la magia de la restauración para curar a todos y se tomaron un breve descanso para comer algunas raciones y recuperar el aliento. Ninguno de ellos abordó el tema de cómo habían actuado bajo sus emociones invertidas. Muchos de los eventos eran incómodos de hablar y ninguno de ellos realmente quería recordar lo que había pasado de todos modos. Justo cuando todos empezaban a sentirse descansados, casi como si el laberinto les hubiera estado esperando para que se recuperaran, la parte del gran árbol cerca del techo comenzó a brillar. Con un fuerte crujido, una rama comenzó a crecer desde la sección brillante. Se extendió hacia abajo en dirección a la plataforma del grupo. Una vez que llegó, se enroscó alrededor de la plataforma de madera y se convirtió en otro camino. Luego, la madera en su superficie ondulaba y se estiraba hasta convertirse en un conjunto de escaleras. Realmente espero que este juicio sea el último, dijo Hajime con una sonrisa de pesar. Las secuelas de la sobrecarga aún no habían desaparecido por completo. Yo y los demás asintieron con la cabeza. Kouki estaba acercándose a sus límites y rezó fervientemente para que no hubiera más peleas. El grupo subió por las escaleras y encontró un vacío familiar que los saludaba en la parte superior. El círculo mágico interior era visible esta vez. Una vez que todo el mundo estaba dentro, empezó a brillar y fueron teletransportados una vez más. Esta vez Hajime y los demás se encontraron dentro de un jardín. El aire era fresco y el cielo deslumbrantemente claro. El jardín era del tamaño del gimnasio de la escuela de Hajime. Los canales entrecruzaban el césped limpio, con agua cristalina fluyendo a través de ellos. Los árboles se espaciaban a intervalos regulares, cada uno de los cuales producía una fruta de aspecto delicioso. Dentro del anillo de árboles había un edificio blanco como la tiza. Hajime y los demás habían sido teletransportados a un rincón del jardín. A poca distancia del edificio, los puentes se extendían en las 4 direcciones y había un círculo mágico a sus pies. Emocionado, Kouki señaló hacia un árbol que era más grande que el resto. Se alzaba sobre los otros desde el otro extremo del parque. Como la plataforma sobre la que estaban parados crecía en una isla rodeada de canales, cerca de sus raíces había una llamativa tabla de piedra. Hajime extendió una mano para detener a Kouki y examinó cautelosamente sus alrededores. Una rápida mirada le dijo que estaban a una gran altura. Pasado el jardín solo había el cielo azul en todas las direcciones. Tío caminó cuidadosamente hasta el borde de la plataforma y miró hacia abajo. ¡Increíble! Maestro, parece que esta es la cima del gran árbol. A las palabras de tío, Hajime y los demás también se amontonaron en el borde. Mirando hacia abajo, confirmaron lo que tío había dicho. Debajo de ellos se extendía un denso mar de niebla. Obviamente estaban en lo alto del bosque de Hatina y lo único que se elevaba por encima de las nieblas del bosque era Ural, el árbol sagrado. Sin embargo, Hajime señaló una contradicción al razonamiento de tío.
Espera, esto no tiene sentido. Cuando llegamos aquí en Fernir no vimos nada como esto. Si la niebla está tan abajo, este jardín debe estar al menos a unos 400 metros, lo que significa que... Hajime se quedó callado al notar otra inconsistencia. Cuando vieron por primera vez el gran árbol desde abajo, estimaron que su tamaño significaba que las copas de sus ramas se elevaban sobre el mar de niebla. Sin embargo, nunca habían sido capaces de verlo mientras atravesaban el mar de los árboles en Fernir. Ya veo, alguien debe haber usado magia de ocultación en él. Sí, podrían haber usado magia espacial para doblar la luz a su alrededor, o simplemente mover la copa del árbol a un plano completamente diferente, o usar magia espiritual de alto nivel para interferir con la percepción de cualquiera que lo mire, incluso... Yue dio la opinión de un experto sobre cómo Haltina había logrado esconder la cima del árbol. La magia negra también podría interferir con las percepciones de la gente, pero no a tal escala, lo que significaba que era probable que Haltina hubiera usado algún tipo de magia de la era de los dioses para esconder el árbol. Yue tenía algunas otras teorías, pero no podía estar segura de cuál podría ser la correcta. Tanto Yue como Tio se estremecieron. Como magas expertas sabían lo imposible que era esconder algo tan grande y tan bien que nadie, ni siquiera un mago maestro, podría verlo. Las dos tragaron saliva, pero nadie las menospreció por ello. Los otros estaban igual de abrumados. Los juicios a los que se habían enfrentado hasta ahora habían sido los más desagradables, los más difíciles hasta el momento, pero esperaban lo mismo de un libertador. Lo que no esperaban era que este libertador tuviera también un sentido estético. Supongo que llegamos al final del laberinto entonces. Hajime y las chicas asintieron con la cabeza y luego se dirigieron a la litografía. Pasaron por debajo de un intrincado arco al cruzar el puente sobre los canales. A medida que se acercaban a la tabla de piedra comenzó a brillar. Maná verde brillante llenaba los canales. Parecía que los canales mismos eran el último círculo mágico de este laberinto. De las vías fluviales surgieron motas de luz verde como miles de luciérnagas. La sensación habitual que acompañaba a la lectura de sus recuerdos asombró al grupo. Luego, Hajime y los demás sintieron que el conocimiento de la magia antigua de este laberinto se imprimía a la fuerza en sus mentes. Aunque el grupo de Hajime estaba acostumbrado, el resto no. Un bonito chillido vino de alguien del grupo de Koge cuando le hicieron sondear su mente. Justo cuando Hajime estaba a punto de decir algo sobre la magia que acababan de adquirir, el árbol detrás de la litografía comenzó a retorcerse. Alerta instantánea, el grupo sacó sus armas, la corteza del árbol se torció y se deformó hasta formar una aproximación del rostro de una persona. La cara sobresalía del tronco hasta formar una cabeza y unos hombros plenos. Una vez que la persona, la cara de la mujer estaba completa, abrió los ojos y comenzó a hablar. Primero, permítame felicitarlo por llegar hasta aquí. Soy Liutigis Haltina. Has hecho bien en completar mis pruebas junto con las pruebas de los otros laberintos. Tienes mi respeto por completar desafíos tan difíciles y mis disculpas por forzarte a hacerlo. Parecía que el árbol era el medio en el que se habían guardado los recuerdos de Haltina. No era muy diferente del holograma que Oscar Orcus había dejado atrás. Kaori murmuró, parece una princesa, lo que Hajime sintió de acuerdo. Liutigis Haltina tenía el mismo aire refinado y se comportaba de la misma manera digna que Liliana. Como era solo la cabeza, los hombros y el pelo largo y liso que sobresalía del tronco del árbol, Hajime no podía estar completamente seguro, pero se veía como una belleza. Sus largas orejas terminaban en puntas afiladas, denotaban que era una elfa. Sin embargo, un juicio de esta naturaleza era necesario. Desde que has completado varios otros laberintos, probablemente has aprendido acerca de las tragedias del pasado, de nuestra relación con los dioses y de la tiranía bajo la cual vive nuestro mundo actualmente. Es por esta razón que quería que ustedes conocieran tanto la fuerza que puede derivarse de los lazos irrompibles como las formas en que pueden ser probados. Además, habiendo llegado hasta aquí, sentí la necesidad de enseñarles tanto la fuerza del corazón de una persona como su fragilidad. Rezo para que este conocimiento te ayude en las pruebas que vendrán. Shay y los demás escucharon el discurso de Liutigis Haltina con gran atención. Sin embargo, Hajime estaba empezando a impacientarse. Estaba claro que estaba cansado de su sermón. La única razón por la que guardó silencio fue porque sabía que los demás estaban interesados. No sé con qué propósito buscaste mi magia antigua, la magia de la evolución, y ahora que es tuya, eres libre de usarla a tu antojo. Todo lo que pido es que, por favor, no permitas que este poder gobierne tus pensamientos. Si alguna vez llega un momento en que te sientes ahogado en el poder que has obtenido, aférrate a los lazos que te ayudaron a superar estas pruebas.
Hajime empezó a mirar a su alrededor, estaba buscando la prueba de que habían conquistado este laberinto. Era obvio que no estaba prestando mucha atención a Liutigis. A juzgar por las miradas constantes que seguía dando a la litografía, probablemente planeaba sacarlo todo pronto. Como precaución, Shia le agarró el brazo izquierdo, mientras que Yue cogió el derecho y Kaori le rodeó la cintura con sus brazos. Silenciosamente le suplicaron que esperara, calmando a Hajime lo suficiente como para escuchar el resto de su discurso. El poder de mi magia antigua, la magia de la evolución, te permitirá mejorar todas las demás formas de poder, no importa cuán débil sea. Ya se te debería haber concedido el conocimiento de cómo usarla, pero ahí no es donde reside el verdadero poder de esta magia. Los ojos de Hajime se abrieron de repente, miró a Liutigis, su curiosidad finalmente despertó. El conocimiento que se les había dado no contenía nada sobre el verdadero poder de la magia de la evolución. Al darse cuenta de que a Hajime le interesaban las palabras de Liutigis, Yui y las demás lo soltaron. Mientras tanto, Shizuku le miró exasperada. Como su nombre indica, la magia de la evolución hace que otros poderes evolucionen. Naturalmente, eso incluye las otras magias antiguas, magia de creación, magia de gravedad, magia espiritual, magia de metamorfosis, magia espacial y magia de restauración. Estas son todas poderosas ramas de la magia que manipulan las fuerzas fundamentales que gobiernan este mundo. Si tuvieras que evolucionarlas todas y combinarlas, darás nacimiento a una magia que sobrepasa todas las demás, una magia que podría ser considerada verdaderamente divina, la magia conceptual. Alguien tragó saliva, el ruido resonando fuerte en el siguiente silencio. La sorpresa estaba grabada en cada centímetro de la cara de Hajime. Pensó en lo que Milady Raizen le había dicho en el desfiladero Raizen. Necesitarás adquirir todas las magias antiguas que los libertadores dejaron atrás para lograr tu objetivo. Eso fue lo que ella dijo, y ahora Hajime finalmente entendió lo que quería decir. La magia conceptual es exactamente lo que parece. Puede dar lugar a cualquier concepto que su usuario pueda imaginar, otorgándole los poderes de un dios. Sin embargo, incluso si consigues reunir toda la magia antigua, dominar la magia conceptual no será fácil, porque la magia conceptual no opera sobre la teoría, sino sobre la fuerza de voluntad. Necesitarás una voluntad increíblemente poderosa para adaptar esta magia a tus deseos. Así que es por eso que no obtuvimos ningún conocimiento de eso del círculo mágico. Hajime levantó una ceja. Después de todo, una voluntad increíblemente poderosa no era algo muy específico. Incluso con nuestros poderes combinados, los libertadores solo fuimos capaces de crear 3 hechizos mágicos conceptuales. Sirvieron a nuestras necesidades lo suficientemente bien, pero a pesar de todo, como regalo, le transmitiré uno de esos a usted. La tablilla de piedra debajo de Liutigis se deslizó hacia un lado, revelando un objeto que parecía un reloj de bolsillo. Hajime se agachó y lo cogió. El frente del objeto estaba cubierto con una sustancia translúcida similar al vidrio, y dentro había una sola aguja. En la parte posterior estaba grabada la cresta de Liutigis Haltina, lo que indicaba que este objeto también le servía como prueba de que habían conquistado el laberinto. Mientras Hajime examinaba el objeto, Liutigis continuó con su discurso. Este objeto se llama la brújula de los caminos eternos. El concepto de este hechizo mágico está impregnado de señala a su dueño hacia lo que desean. ¿Espera, qué? Al escuchar esas palabras, el corazón de Hajime empezó a latir con fuerza. Se sentía como si su cuerpo estuviera en llamas. Todo sonido se desvaneció, y esas palabras se repitieron una y otra vez dentro de su cabeza. Señala a su dueño hacia lo que ellos desean. Eso significa que... Si deseas algo, la brújula te mostrará dónde se puede encontrar ese algo. Si ese algo es una persona desaparecida, un objeto escondido o incluso un mundo diferente. El otro mundo al que Liutigis probablemente se refería era el mundo de los dioses. Si se necesitaba una voluntad increíblemente fuerte para crear la magia conceptual, no había duda para qué habían creado estos hechizos los libertadores, para derrotar a los dioses. Significaba que originalmente esta brújula había sido hecha para descubrir su ubicación. Hajime adivinó que Oscar había usado su magia de creación junto con la magia conceptual para hacer esta brújula. Sin embargo, si esta brújula era capaz de mostrar el camino hacia el mundo de los dioses, entonces eso significaba que también era capaz de mostrar el camino de vuelta a casa a Japón. En sus manos, esta brújula era una guía para el camino a casa.
Finalmente, por fin, encontró su primera pista real. Una alegría inconmensurable llenó su corazón. Estaba tan feliz que no podía expresarlo con palabras. De hecho, ni siquiera sabía qué tipo de expresión hacer. Su mano temblaba. El día que renació en el abismo, juró que volvería a casa sin importar lo que costara. La sensación de euforia hizo que los acontecimientos de su largo y arduo viaje resplandecieran en su mente en un instante. Mantén la compostura, no es momento de celebrar todavía. Hajime hizo que las lágrimas que brotaban de sus ojos se secaran. Como se advirtió mentalmente, su mano izquierda mecánica crujió cuando la golpeó con el puño. No era la misma mano con la que había venido a este mundo, pero estaba orgulloso de ella. Mientras miraba su brazo falso, renovó su resolución, y luego se giró para encontrar a Yue mirándole suavemente. Cogió la falsa mano de Hajime y entrelazó sus pequeños dedos alrededor de la suya. Mientras consigas toda la magia antigua y poseas una voluntad inquebrantable, podrás ir a donde tu corazón desee. Aunque no podía conocer los sentimientos actuales de Hajime, la memoria de Lutigis parecía sonreír mientras decía eso. Finalmente, dijo las últimas palabras habituales de todos los libertadores, pero esas palabras pronunciadas hace siglos desde lo más profundo de su corazón, llegaron a Hajime. Rezo para que puedas vivir libremente en un mundo en el que puedas elegir tu propio futuro, que el camino que recorras esté siempre lleno de bendiciones. Todavía sonriendo, Lutigis desapareció de nuevo en el árbol. Aquí, en la cima misma del gran árbol, Lutigis les había hablado a través de otro árbol que estaba creciendo en su cima. Pensando en ello, a Hajime le pareció que todo el gran árbol albergaba el espíritu de Lutigis Haltina. El grupo se quedó en silencio, ya fuera por temor a lo que acababa de decir, o por estar demasiado ocupados digiriendo las palabras de Lutigis. El único sonido era el viento crujiendo entre las hojas. Finalmente, Hajime rompió el silencio. Con una voz uniforme y controlada, se giró hacia Yue y le dijo: Por si acaso, Yue, ¿crees que podrías usar magia espacial y magia de evolución para teletransportarte a otro mundo? Koki, Shizuku, Suzu y Kaori se pusieron rígidos cuando preguntó eso. Yue no contestó enseguida, sabía lo importante que era esta pregunta para Hajime, así que se aseguró de considerar todas las posibilidades. Usando su vasto conocimiento como la mejor maga del mundo, junto con la información que acababa de recibir, pasó por miles de simulaciones en su cabeza, tratando de pensar en un hechizo que haría ese trabajo. Después de agotar todas las posibilidades, murmuró algo desanimada. Lo siento. Ya veo. Así que es imposible después de todo, pero de nuevo, si todo lo que necesitabas para llegar a un mundo diferente era magia de evolución y magia espacial, a los libertadores no les habría costado tanto trabajo. Lutigis había dicho que los libertadores habían creado 3 hechizos de magia conceptual. El primero había sido el hechizo con el que estaba imbuida la brújula de los caminos eternos, una magia que apuntaba a quien la portaba hacia lo que deseaban. Los otros 2 eran probablemente un hechizo para permitir a alguien viajar entre mundos y un hechizo para derrotar a los dioses. En otras palabras, a menos que Hajime alcanzara un nivel en el que pudiera usar la magia conceptual, el teletransporte entre los mundos sería imposible. Yue miró hacia abajo deprimida por no cumplir las expectativas de Hajime. Sin embargo, Hajime la miró amablemente y pasó sus dedos por su pelo rubio dorado. Sorprendido por la sensación de sus dedos en la nuca de ella, Yue le miró de nuevo. No mires tan abajo, no creí que fuera a ser posible de todos modos. Todo lo que eso significa es que tenemos que conseguir la última magia antigua que queda, así que no pongas esa cara. Yue había visto la sonrisa de Hajime tantas veces que podía recrearla de memoria, pero aún así consiguió hacer que su corazón se acelerara. Había algo diferente en esa sonrisa, era más suave, cálida y profunda que cualquier sonrisa que Hajime hubiese hecho antes. De hecho, no era muy diferente a la sonrisa de Lutigis de antes. Yue respiró hondo para calmar su palpitante corazón, entonces ella le devolvió la sonrisa con una tan radiante como la suya. Los dos se miraron a los ojos. Un segundo después, Shia, que había estado tan cautivada por la sonrisa de Hajime como Yue, volvió a entrar en razón e intentó de nuevo captar la atención de Hajime. Hajime-san, Yue-san, ¿ya terminaron de coquetear? El atajo que lleva de vuelta al bosque ha aparecido, así que creo que ya es hora de que nos vayamos. Hajime y Yue se dieron la vuelta ante la alegre voz de Shia y vieron que un nuevo círculo mágico había aparecido en otro rincón del jardín. Shia probablemente tenía razón al asumir que era un atajo de regreso al suelo. Hajime luego se giró hacia Shia e inclinó la cabeza, confundido. Por alguna razón, Shia, junto con Kaori y Tio, se sonrojaban al mirarle, pero antes de poder preguntar qué estaba pasando, Koki lo interrumpió. Oye, Nagumo, si lo que esa mujer dijo es verdad, una vez que puedas usar esa magia conceptual o lo que sea...
Sí, podremos irnos a casa. Bueno, como mínimo esta brújula podrá mostrarnos cómo llegar allí. Ya veo. Kouki se mordió el labio, su expresión era una mezcla de esperanza y frustración. Ryutaro, Suzu y Shizuku también parecían divididos entre la felicidad y el temor. Parecía que querían preguntar algo, pero no lo hicieron. Sus preocupaciones provenían del hecho de que aún no habían terminado de encontrar un camino a casa, y el único entre ellos que probablemente conseguiría con éxito la totalidad de la magia antigua era Hajime y su grupo. Nagumo-kun, una vez que encuentres el camino de vuelta, podrías... Suzu vaciló, incapaz de terminar su pregunta. Sin embargo, Hajime sabía lo que intentaba preguntar. La razón por la que dudaba tanto en preguntar era porque sabía lo frío que había sido Hajime con ellos cuando se habían reunido por primera vez. Era totalmente posible que Hajime se llevara a sus propios camaradas cuando encontrara el camino de vuelta y dejara a todos los demás atrás. Normalmente Suzu era la más brusca de todos, pero cuando se trataba de cosas importantes como esta, le costaba trabajo decir las palabras correctas. Independientemente de si eso era un defecto de carácter o no, era preferible creer ciegamente que Hajime los traería a todos de vuelta con él. Como mínimo, Hajime encontró que la pregunta de Suzu era digna de elogio. No te preocupes, mientras no haya restricciones como un número máximo de personas que pueda teletransportarme, llevaré a todos conmigo. Ya veo. Gracias, Nagumo-kun. De todos modos, considerando lo preocupados que se ven, asumo que no les concedieron la magia antigua. Kouki, Ryutaro y Suzu bajaron la cabeza avergonzados. Con la magia de la evolución, habrían podido utilizar todas sus estadísticas. Por supuesto, dado que la magia de la evolución todavía era magia antigua, se necesitaría una enorme cantidad de maná para usarla, y a lo sumo podrían hacer algo como usar romper el límite sin los efectos secundarios desactivos. Sin embargo, bastaría con dejarles conquistar la primera parte del laberinto del Gran Orcus sin ningún problema. De hecho, probablemente también podrían hacer un buen avance a través del verdadero laberinto de Orcus. El hecho de que no sonaran nada confiados en su habilidad para manejar otro laberinto significaba que no se habían ganado el derecho a recibir la magia antigua de Haltina. En el grupo de Kouki, sin embargo, solo había una persona que no parecía tan preocupada y que miraba torpemente hacia otro lado mientras trataba de pensar en algo que decir. Yaegashi, bueno, parece que al menos tú tienes la magia. Sí, parece que puedo usarla. ¿De verdad puedes, Shizuku? ¿En serio la tienes? Bien hecho, chica. Sabía que podías hacerlo, Shizu, por eso eres mi niñera. Ella había logrado conquistar la prueba del placer, el mundo ideal ilusorio e incluso la prueba de las emociones invertidas. No fue ninguna sorpresa que lo hubieran aceptado como alguien que había despejado el laberinto. Aunque sus contribuciones al combate habían sido pocas, había demostrado tener la suficiente fortaleza mental para manejar la magia antigua. Suzu se alegró mucho por su amiga, mientras que Ryutaro parecía impresionado y celoso al mismo tiempo. Kouki, por otro lado, tenía una sonrisa en su cara mientras alababa a Shizuku, pero parecía preocupado por algo, y había una sombra tras sus ojos. Preocupada, Shizuku siguió mirándole fijamente. En cualquier caso, volvamos a Berbergen y descansemos. Creo que esa pelea de cucarachas me traumatizó. Creo que nunca he estado en una pelea tan agotadora. Además, sigo agotado después de usar romper el límite. Necesito que Yue me cure. Déjamelo a mí. Hajime-san, si quieres curarte, ¿por qué no usas mis esponjosas orejas de conejo? La curación es literalmente mi trabajo, Hajime-kun. Déjame cuidarte. Haré lo que sé y todo lo que necesites, y por cualquier cosa quiero decir absolutamente cualquier cosa. Oh, ¿de verdad estás tan cansado, maestro? Muy bien, yo seré tu silla. Siéntete libre de sentarte sobre mí todo lo que quieras. No importa cuánto me duelan los huesos, lo soportaré por ti. La expresión de Hajime se volvió seria y miró a cada una de las personas de su grupo, Shia, Kaori, Tio y Yue. Parecía estar confirmando algo, y una vez que terminó miró al cielo, confirmando algo dentro de sí mismo. En ese momento, Shia y las demás inclinaron sus cabezas confundidas, pero después de unos segundos, Hajime miró hacia abajo y les dio una gran sonrisa. Kaori suspiró. La sonrisa que llevaba ahora era una que ella pensó que nunca volvería a ver, una que casi había olvidado. Lágrimas brotaron en los ojos de Kaori mientras resurgían sus viejos recuerdos. Yue, Shia y Tio también se sorprendieron, aunque un poco menos. Estaban acostumbradas a ver las sonrisas intrépidas, arrogantes y despiadadas de Hajime, pero nunca habían visto una sonrisa como esta. Aunque era leve, Hajime había cambiado en el transcurso de su viaje. Era difícil describirlo con palabras, pero era casi como si se hubiera vuelto más amable, sin dejar de ser tan agudo y agresivo como antes. Al menos eso es lo que les pareció a Yue y a las demás.
La persona que había sido antes de ser convocado a Tortus y la persona en la que se había convertido después del sufrimiento en el abismo habían comenzado a fusionarse. Como él ahora tenía partes iguales, despiadadas y amables, y aunque parecía extraño, yo y las demás encontraron la combinación increíblemente atractiva. ¿Qué les pasa, chicas? ¿No necesitamos apresurarnos a volver para que todas puedan curarme? Después de decir eso, se dio la vuelta y se dirigió al círculo mágico. Kaori se frotó las lágrimas de sus ojos y Shizuku sonrió y puso una mano sobre el hombro de su amiga. La nostalgia se apoderó de sus pupilas. Ambas se alegraron al ver al viejo y simpático Hajime de vuelta. Yue cogió la mano de Kaori y le sonrió suavemente mientras decía: ahora lo entiendo. En cuanto a lo que exactamente Yue había entendido, las demás lo sabían sin tener que preguntar. Era la razón por la que Kaori se había enamorado de Hajime en primer lugar. Yue y las demás solo conocieron a Hajime tras su transformación, pero Kaori también lo había conocido antes, y ahora que los dos Hajimes habían empezado a fusionarse, todas se sentían como si estuvieran en la misma página a la hora de entenderle. Hajime preguntó qué están esperando mientras se daba la vuelta. Ya había activado el círculo mágico. Yo y las demás compartieron una sonrisa y luego corrieron tras él. Suzu, Ryotaro y Shizuku también estaban muy contentos, ya que finalmente habían encontrado el camino de vuelta a casa. Solo uno de ellos tuvo que forzarse a parecer feliz, y así la aventura del grupo dentro del laberinto de Jaltina llegó a su fin. Con renovada esperanza en sus corazones, el grupo regresó a Berbergen. Y bueno, gente, hemos terminado con el capítulo 3 del volumen 8 de la novela ligera de Arifureta. Bastantes cosas en el final de este capítulo, empezando por la gran pelea contra las cucarachas, que tuvo ese ingrediente añadido de que a todos les invirtieron las emociones. Y debido a eso, vimos cómo el amor de Hajime y Yue se convirtió en una gran rivalidad, mientras que pudimos ver a Tio demostrando esa majestuosidad que tiene como dragón. Y bueno, tras esa complicada pelea, Hajime obtuvo la penúltima de las magias antiguas, la magia de la evolución, además de que necesita aprender a usar la magia conceptual si se quiere volver a su casa. Otra cosa que vimos fue que del grupo de héroes únicamente Shizuku logró obtener la magia antigua, y a pesar de que todo el mundo se alegró por ella, hubo alguien a quien no le gustó mucho eso. Koke. Pero bueno, era obvio, ya que ella fue la única quien superó el tema del laberinto. Y por cierto, al último vimos cómo Hajime ahora pasará a ser una combinación del antiguo y el actual. Ahora es el hombre perfecto. Eso creo. Y bueno, gente, espero que hayan disfrutado este final del capítulo 3. Si fue así, dale me gusta, comenta qué te pareció la pelea final de este laberinto. También comenta cuántas veces dije cucarachas en este video. El que participe se llevará una cucaracha. Digo, un saludo en el próximo video. Puta madre, ya estoy traumado ya. Tampoco olvides suscribirte y activa las notificaciones para no perderte las siguientes partes de esta historia. Para el próximo video nos toca el último capítulo de este volumen. Entonces, gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya van 2 videos seguidos de más de 1 hora y media. Tal vez necesito unas vacaciones, a menos que vea mucho apoyo en este video. Gracias si has llegado hasta esta parte del video. Nos vemos en el próximo. Saludos a toditos todos y adiós.